saludos parroquiales. Claro, sí. ¿Qué onda, autopsias? ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Buenas noches! Hoy no alcanzamos a juntar los cacahuates para Chité. O sea, sí había cacahuates, pero a él no le gustan los cacahuates, güey. Él ya ¿Puedes espotear la señal para ver si está llegando audio y todo normal? Sí, claro, con mucho gusto. Si me haces el favor, porque además ya le metiste la mano, güey, y ya se hizo. Tiene el autofoco ahí. Quítatelo. No, si no estoy transmitiendo con OV7, güey. Ya estás grabando. Pero a ver, ¿te estás Si se oye animal peludo. Bien. Ya. Era todo lo que quería falta de ahí. Ya con eso. Ya. Bueno, lo voy a dejar por los comentarios. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Me parece bien. Tu contrato dice que puedes hacer lo que te dé la chingada gana, güey. Entonces, Por lo menos este año. por lo menos este año. Bueno, sí. ya llevamos ¿no? así como 10 años, entonces. Pero cada año tengo que pelearme con ustedes en una pinche junta tardada para que volvamos a quedar igual, ¿no? Peleamos. Para que quede exactamente las mismas condiciones de trabajo que cada año. Peleamos Aunque en lodo, güey. traigas a tu abogado, las cosas se quedan igual. Perfecto. De hecho, ahora traigo a mi abogado precisamente Hoy trajo- para arreglar ese asunto que tenemos De una pendiente. vez. Hoy No nos fue la caballería. trajo a su abogado porque no pudo solo el desgraciado. A ver, presenta por favor, amigo. Bueno, los voy a presentar en vivo y ya después lo vamos a presentar en el podcast. Pero el señor aquí, el doctor abogado, un doctor en leyes, Ricardo Ramírez, es mi hermano. Y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Él es el hermano guapo. Él es el hermano, sí, el menos feo. Oílo. Óyelo, El no me- menos feo, si tú quieres decirlo. Deberías de ver todo lo que dice de ti no cuando tengo no que usar estamos aquí. máscara, ¿no? Esa es una gran ventaja. Es una realidad. No, hombre, que además déjame comentar para los que nos están viendo ahorita en vivo a través de Facebook. Gracias, saludos a todos. A todos. Buenas noches. Que el buen Ricardo, pues ya es un viejo conocido del estudio. Él hacía un programa que se llamaba Campo Libre, Campo libre. que era muy divertido, por cierto. Porque hablaban acerca de todo lo que tenía que ver con campismo, porque no solamente es abogado y doctor en leyes, sino que también es scout de altísimo nivel, ¿no? Sí, ya de tiene toda la vida, tiempo. cabrón. Y en la Brigada de Rescate y Socorro Alpino No, también. hombre, bueno, ¿qué más, no? O sea, Y ya tiene tiempo. y esa parte del campismo, y esa parte de la exploración, de salir de viaje, de acampar, todo, eres expertísimo en ese tema también, ¿no? Creo que nos trajo una persona que había sido escalador, que había agarrado casi todas las cúpulas de las montañas, Las ¿no? cumbres, ¿no? Habíamos hablado Sí, claro. de las cumbres ¿Cómo se llama? estas de ¿Te puedes los enseñar? Bueno, 8000 metros y demás, y también nos contaste Sí, uno de los mexicanos, Sí. es el mexicano que escaló o que intentó hacer cumbre en el K2, Ajá. que no pudo porque tuvo pues, varias vicisitudes y además fueron a ayudar a un grupo de polacos que más difícil Necesitas del mundo. necesitas un permiso especial. Sí. Pagas un chorro de lana por subir y luego. No, pero ¿sabes qué? Que nos contaba él? Es que el K2 es como un triángulo. Sí. O sea, ni siquiera tienes dónde ¿Dónde? acampar. No hay nada. O sea, no, Uh-uh. es un triángulo. Entonces, una expedición, de hecho, además de que es muy cara, muy peligrosa. Y no es como... El Everest es más comercial. Has de saber que en su juventud, donde nos sacó, no hay otra palabra para expresarlo, como un pedísimo, porque él era rescatista del Popocatépetl Ujú. y un día subió y allá tuviste un problemón bien grande y tuviste que rescatar a una persona. A él ya lo daban por desaparecido. Él No, tuvo hombre. que caminar no sé como cuántos kilómetros Ah, sí, con fue un una accidente. persona atrás que igual estaba muy lesionada. Tú te lesionaste ahí en el Popocatépetl, Sí, ¿no? fue, pero Hombre. fue en el En el Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. En las paredes de hielo. Sí, Ujú. tuve un accidente muy fuerte ahí. Wow. Sí, tuvimos que bajar como se pudo. Eso Qué es- bárbaro. Luego además es bien peligroso porque tienes un accidente y no te puedes esperar. O sea, No. tienes que bajar porque el Exactamente. clima cambia en Sí, segundos en y vas cuanto- para abajo. no, te mueres de hipotermia. Ujú. Ah, cañón. Y también hay una anécdota muy padre que contabas de que un día estabas así en una montaña y que llega un helicóptero, se toman la foto unos cuates. Ah, no, eso lo contaba Ricardo Torres Nava. Ricardo Torres Nava. Que es el primer mexicano en el Everest. Porque precisamente ya ves que siempre está el morbo de, oye, quiero saber qué cosas raras han Sí, pasado. lo más raro que te ha pasado Pues, ahí. pues lo más raro que me pasó es que llegó un helicóptero a la cima, un cuate se bajó, se tomó la foto, se volvió a subir el helicóptero y se fue. Me iba a haber dicho que hizo así. Un no, millonario. no sé nada. Qué hojaldra, ¿no? Sí, eso es lo único. Hay gente a la que, bueno, yo en algún momento vi que hay gente a la que ya no la dejan volver a subir por haber hecho eso. Pues fíjate que no hay como que forma de...
Pues de Por que el cuando registro de va- abajo. no, Ujú, por el Y es registro que hacen pero, abajo. pero esa jalada, ¿sabes cuánto les generó a ellos? Ah, no, Sí. claro. No, un no, chingo de lana, pero sí, el registro de abajo. Pero este llegó en helicóptero, se tomó foto y se fue. ¿Cómo lo No lo ligas? puedes controlar. No, o sea, pero porque sabes al final quién sube la foto, ¿no? O bueno, No, al menos que pero haya sido una no, foto para él, pero de ¿no? todas maneras no lo controlas. Mira, desgraciadamente, y ahorita lo que bien decías tú, Richard, es que el Everest es una montaña muy comercial. Justamente tú ves hoy las filas de la gente que está escalando, entre comillas, el Everest por los lados, por las caras comunes, populares, Las fáciles. las fáciles, Ujú. que, ojo, también te implican un riesgo y un Sí, claro. peligro. Siempre subir al Everest es un riesgo por donde sea. No, además, decir fácil es decir la menos La menos culera, ¿no? De difícil, todas, sí, la menos difícil, pesada. Y el otro día justamente yo estaba escuchando en un podcast a un alpinista que decía, hay varias formas de ir al Everest. Como turista, Ujú. como alpinista y como profesional. Y una de las más comunes es como turista. Dice, hoy en día, por ejemplo, subir al Everest, dice, en promedio, así barato, muy barato, muy barato. Tú puedes subir a hacer cima en el Everest si llevas aproximadamente unos 8 o 10 mil dólares. Nada más de pago para ir. Cuéntale, súmale eso, aviones, permisos, etcétera, ¿no? Hospedajes, guías, Hospedajes. Además le guías. pagas a un guía abajo. Sí, le ¿no? pagas un Tienes que llevar Sherpa y todo. el que te Que suba. el Sherpa es el que te cobra más billete y el permiso que sacas justamente en Nepal para poder escalar. Esos son los más caros. Puedes subir por dos países, ¿no? O sea, Sí. un lado está en Nepal Sí, y el el otro otro es lado China. está en China. Sí, pero el de Nepal China es el está más cerrado. famoso. No, el de China no te dan. No te dan autorización. No, pero además ese lado es más complicado. Pero él también decía esto, bueno, te va a costar como 8 mil dólares, pero vas sin oxígeno, vas con un Sherpa menos experimentado, vas con menos carga de material, a lo mejor nada más tienes 2 puntos de acampar, es más pesado. Dice, si tú pagas, por ejemplo, 15 mil dólares, te suben cargando, cabrón. O sea, te suben casi hasta la cima, te acompañan, te van guiando por todo como turista. Y mucha gente millonaria paga esa ¿El experiencia. Sherpa no te lleva hasta arriba? Sí, te Debe de suben. llevarte, ¿no? Hacia arriba. Es que lo que dices es cierto. Lo que pasa es que ya está tan comercial Sí, claro. que hay filas. Filas, O sea, filas. El problema es que Cientos no de llegas personas. porque hay filas. Claro. Ya. Y a veces No. te quedas horas esperando. La Y nada pura, más hay 15 yetis. la pura, nada más, la pura salida del campamento base de tierra, el que está en la falda, Ujú. para llegar hasta el primer punto, te puedes tardar a veces hasta 4 o 5 días en espera Sí. para poder llegar. Cuando realmente la subida te tardas horas a llegar al primer punto. Pero te tardas 4 o 5 días porque hay un madral de gente subiendo. No, O sea, sí, son se llaman filas campamentos intermedias. bases. El campamento No, base no, es dos, imposible, tres y güey. cuatro. Sí, y es Pero imposible, güey. no. De hecho él lo decía, dice, ir al Everest es una de las peores experiencias de tu vida hoy en día por la cantidad de gente que está yendo. No, y O sea, además de es basura. Sí, no, es horrible. Yo sí lo vi. No, Y- además, y hay de la cuerdas, experiencia desde hay- antes, ¿no? Desde que llegas a Nepal, que tienes que acercarte a los poblados que están aledaños al Everest y que Sí. ya es una No, cochinada. o sea, si vas a cuenta Es que tienes que comercio. aclimatar. Ujú. De aclimatar. No es un viaje de 2 días, ¿eh? Exacto, tú tienes que ir como un mes Sí, está cañón. para irte aclimatando y subiendo. ¿Un Porque mes para sí, claro. aclimatar? Sí, por la Wow. altura, por el clima, Bueno, la altura me queda claro, pero por la alimentación, por el agua. el oxígeno, la falta de oxígeno a esa altura o sea, te Sí, mata, ¿no? no, y además sí requieres ser alpinista. O sea, Sí, no claro. es nada más. No es que vaya un... Sí, o sea, se ser me ocurrió. turista no es de Sí, soy sí, turista de a pie y O sea, es O sea, no turista voy con yo y cierto ya, perfil. oye. De hecho, los turistas que van, que son gente de mucha lana, antes ellos contratan un paquete. Ujú. Y haz de cuenta que le dicen, bueno, tu viaje está programado para dentro de 1 año o 2 años. Durante este periodo tú tienes que hacer esto, o sea, este acondicionamiento físico, esta preparación, tienes que ir a tomar este curso y medio digamos que medio los capacitan para reconocer lo mínimo necesario, porque si tú no sabes lo básico de alpinismo, no solo está en riesgo tu vida, Ujú. está en riesgo la vida de los que van contigo. Sí, del Porque mismo Sherpa, una pues, pendejada tuya puede provocar un accidente tremendo. Entonces, digo, les dan como lo básico de instrucción de alpinismo para que entiendan de qué se trata. Pero bueno, Esa es la después- pequeña esa es introducción la pequeña introducción que para Jano nos- presentar a- que sería bueno un día hablar de los muertos Sí, del claro. Everest y todo Sí, eso. sí, Es sí, un tema también. maravilloso. De hecho, en el Isla y en el Popo hay, ¿no? Que en el Isla, ¿no es donde más En hay? el lista dicen que sí hay, no los hemos visto. Pero en el Popo sí me ha tocado. No, ¿sabes dónde? No verlos, pero saber que hay. En el pico de En el Orizaba. pico de Orizaba, ¿verdad? Inclusive hace poco salieron unos. De hace como unas 40, momias. 50 años.
que Wow. se perdieron ellos Sí. hace como 50, 60 De esas me años. platicaba mi papá. Hubo un Mi deshielo, papá fue sí. alpinista. Mi papá ya tiene 80 años, pero cuando era joven mi papá fue alpinista de un grupo que se llamaba Painani. Entonces él subió el Popo, el Ista 1000 veces y el Pico de Orizaba, el Nevado de Toluca y por todos lados. Y él me comentaba cuando aparecieron estos cuates que él estuvo en los grupos de rescate de esa época cuando se habían perdido originalmente esos cuates. Dalia Sí, Cantú sí. nos dio 10 estrellas. Gracias. Sí, espérame, Peter GM te manda saludos al abogado Richard. ¿Es el Peter? René Sí, Pérez sí. Navarro, saludos al maestro Ramírez. Maestrazo. Están buscando puntos extras. Sí, eso Sí, es ¿verdad? todo, claro. ¿Les prometiste algo Sí. más a tus Yo, alumnos? yo vería Richard. tus en vivos para que me dieras puntos extras. porque- Mínimo, ¿qué, ¿no? qué materia das? Sí, hay varias, son varias materias, pero más bien les voy a hacer preguntas, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que se la sabes. No, sí. Examen sorpresa el lunes, güey. Al final, Que nada más pusieron ahí te estoy escuchando, ¿no? Ay, Bueno. pura mentira. Pero ¿qué les parece si entramos en materia? Nos Me vamos parece, al Vamos podcast. al podcast. Saludos a todos. Al final del podcast Leemos todo esto. vamos a cortar podcast. Nos quedamos unos minutos más en la transmisión en vivo aquí en Facebook. Leemos todo lo que haya que leer, preguntas y demás. Y por lo pronto pues vámonos con lo que corresponde, ¿no, Anima? ¿A grabar? A ver, Así pásame es, eso. vámonos. Vamos a rellenar lo que haya que rellenar. Hazle una vez. Vamos a darle. Me regálame más, ¿Estás bien? más coquita nada más. Ya aquí, Coca. Dice que nada más nos da 10 estrellitas porque Las que nos den son... Las No, que lo- no sé ni para qué chingados sirven las estrellas, pero mil Muchas gracias. gracias. en ese inter estamos. Dice Silvia que ella no es alumna. Otro mono, saludos. Él tiene una pulquería en Guadalajara que hay que ir ahora que vayamos Hay que ir a Guadalajara, al amigo. tour de Guadalajara. Me urge ir a Guadalajara. Es un señor que nos trató, bueno, me trató y a mí y a mi primo de lujo. Uno de los ¿Que dónde uno de está? las ciudades más hermosas, ¿Dónde Guadalajara. está? Ah, primero, Sebastián Telles. Saludos, jefe Ricardo, de Lolita y mía. Sebas. Mm. Salúdame ahí también a tu mamá, Lolita, por favor. Y por acá dice que Silvia es nuestra alumna. Que dónde dejamos a Shitek. No, Se no lo me llevó un sacaron perro en los su hocico. cacahuates. Shitek iba a venir, pero a la mera hora tuvo trabajo y salió ya muy tarde y ya no viene. Silvia Barrios, también saludos al licenciado Richard. Vientos, pues ya, ¿Ya? cámaras. Entonces vamos a empezar. Guarda mi calendario, que está bien bonito. Sí, acá tengo el mío. El ruido de la bolsa. ¿Ya? Ya, Ya, mira, ya está, mira. No, pues, Ah, sacarlo. Listo, vámonos. Vámonos, en 3, 2. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Autopsia de la Psique. Y la verdad es que hoy tenemos invitado de lujo y eso me da mucho gusto. Omar, muy buenas noches, amigo. Anima, Juanma, invitadazo de lujo que ya presentaremos en unos minutos más, en unos segundos. Gracias por estar aquí. Un verdadero placer cuasi orgásmico el poder estar transmitiendo, compartiendo micrófonos, mesa, botanita, bebida, todo lo que siempre está aquí. Y bueno, pues, ya es un invitado de hace años, pues un viejo conocido del podcast, del estudio, pero además hay un tema, el tema que trae es como la continuación de algo que hicimos hace años y que nos dejó pero súper picadísimos y que además no solamente es un gran apasionado del tema, sino un gran experto en este rubro, que es un rubro del que siempre hablamos, pero no dominamos al nivel que él lo hace. Entonces, quédense porque realmente esto va a estar súper mega cacacucu. Así es. Juanma, muy buenas noches, amigo. Anima, Omarcito, doctor. Ujú. No de Doctor, verdad, sí, doctor, porque es es un- doctor. De entrada, qué gusto tenerlo nuevamente aquí, tenerte nuevamente aquí. Para la gente que es seguidora de este programa de Hueso Colorado, recordará los programas que grabamos anteriormente con él, Sí, hablando acerca de temática igual a la que vamos a hablar hoy. No los mismos puntos, pero la temática era similar. Porque es enorme Y el tema. tendrá una continuidad con Claro. esos podcasts. Entonces, si ustedes no han escuchado esos, les recomiendo que escuchen y que escuchen aquellos también, Claro. porque son un montón de información. E incluso, perdón, antes de pasar a que presentemos al invitado, este tema tendrá continuidad Ujú. en Patreon. Ujú. Para todos aquellos que están buscando ser Patreons, créanme, vale la pena, porque lo de ahorita va a estar ultra cañoncísimo. Sí. Pero Y lo de sí, Patreon también va a estar super mega giga cañoncísimo. Digo, no por demeritar uno de los podcasts, porque no es así, pero va a haber continuidad de esto en Patreon, Ajá. porque es parte de la idea, complementar también el podcast regular con Patreon y viceversa, y que realmente nuestros queridísimos Patreons que nos han apoyado siempre, pues tengan ese ultra plus que los distingue
y que la gente que está en el podcast regular diga, ay, no manches, qué cabrón estuvo el podcast, me cae que me voy a Patreon nada más para escuchar todo lo que sigue. Así es. Y fíjate que ahorita que está de moda hacer las secuelas 10 años después. Ahorita es así como una secuela de unos capítulos ¿En qué que temporada grabamos. habrá bueno, primero preséntalo y ahorita Sí, hablamos. claro, estamos hablando del doctor Ricardo Ramírez. Él es doctor en Derecho. Así es, entonces, aparte es mi hermano. Qué bonito, qué orgullo. Así es que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y déjame decirte que siempre que habla de ti, lo ves esponjado como pavo real. Es un tipo que está muy orgulloso de Hombre, Sí, claro. su Sí, familia, de muchas mí, gracias. siempre con mucho gusto, y que además Ricardo nos acompañó hace algunos años. Estamos hablando de hace aproximadamente 10 años, Sí, por ahí del, o más o menos, o hasta Sí, más. ya, yo creo que ya Porque tiene fue por ahí 10 del años. 2011, 2012, cuando Sí. grabábamos los programas aquí. Él hacía un programa muy bueno que se llamaba Campo Libre, con esta Claro. Pamela y con Mariana. Sí, Mariana. Que Mariana es Scout. Todo tema scout. Todo el tema de camping, de campo traviesa, de escalada, alpinismo, todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo de estar en contacto con la naturaleza de una forma única, y que es un gran programa que trataremos de rescatar para subirlo por ahí en el Chilango Emplumado y demás. Estaría bueno. Nada más Sí, que por ahí volverlos a subir. volverlos a subir, aunque sea para que la gente lo sepa. Bueno, siguen Siguen ahí, disponibles, siguen pero disponibles. para que los encuentren En, rápido. en YouTube los pueden encontrar algunos, y lo demás lo pondremos por ahí. Pero el tema que hoy nos atañe es la continuación de algo que pasó hace años, Anima. ¿Y qué fue? Estamos hablando en el programa, en el capítulo anterior, estábamos hablando precisamente de los campos de concentración Sí, claro. y de todo lo que, por ejemplo, los nazis en su momento eran. De hecho, tú me acuerdo que comentaste que la historia la escriben las personas que eran los victoriosos en las guerras, ¿no? Y que hay muchas fotos que se truquearon y que muchas cosas, y que los nazis sí hicieron muchas cosas, pero no realmente no eran como los villanos de la película, ¿no? O sea, les tocó el rol por los americanos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quieres? Pero, a ver, a mí me gustaría preguntarte dos cosas primero. La primera es, ¿cómo llegas a interesarte tanto en todo esto de los alemanes? Bueno, Y la segunda es, ¿cómo que truquearon fotografías? O sea, me queda claro que tenía que ser, pero ¿cuál era la intención real? ¿Qué fue lo que pasó? mira, yo creo que lo que teníamos que empezar, y creo que lo hizo la vez pasada, hablando de los campos de concentración, es que hacer la prevención de que no hacemos apología, simplemente es historia, ¿no? Ujú. Para que no van a decir, es que ellos apoyan, no. Te digo las cosas, los datos como son, los Duros datos que hay. crudos, Así fríos, ¿no? Para que no vayan a decir, no, pues es que le gusta, estuvo a favor, no, simplemente es historia, y así la tenemos que tomar, ¿no? Ahora, yo te podría decir que aquí no le apasiona la Segunda Guerra Mundial. Uf. O sea, yo pienso que es un tema, ¿no? Que a todos nos apasiona, es un periodo de la historia de la humanidad, que estamos hablando de 6 años, ¿no? 6 años donde se estuvo combatiendo, que no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, bueno, esto es como bien dicen, la segunda parte, ¿no? Y habrá una tercera, de una cosa nos lleva a la otra. Pero realmente lo que queríamos hablar en esos días, cuando fue la plática, es qué atrocidades se hacían en los campos de concentración, ¿no? Y para eso primero teníamos que poder explicar que había campos de concentración en estricto sentido, concentro, Ujú. Sí. campos de traslado, ¿no? O de tránsito. De paso. Pues, exactamente, y campos de exterminio, que el más conocido es el de Auschwitz, ¿no? Ujú. Birkenau, que es el Auschwitz, que además platicamos, no sé si te acuerdas, que decíamos que mucha gente piensa que está en Alemania y no está en Polonia. No, está en Polonia. Exactamente, Ujú. entonces de los pequeños errores. Y entonces hablábamos de las cosas que son raras, ¿no? ¿Qué es lo que experimentaban ahí? Hablábamos del ángel exterminador, el ángel de la muerte, El doctor Del doctor Mengele. Exacto, del doctor Mengele, de Ekman, ¿no? También. Ekman. que era De una- lo que hacían con los judíos, ¿no? De este tema del jabón, de si realmente terminaban Gorros de convertidos en cuadernos, jabón. lámparas. Ajá, los adornos Bueno, macabros. y la todo, realidad ¿no? es que sí había lámparas de piel humana, pero no había cientos de miles. O sea, había una que otra que eran de tipos que estaban muy No, específicos. y la enfermos, realidad, ¿no? y la realidad es que lo que platicábamos en aquella ocasión es que la mayoría de los judíos que morían en estos campos de concentración pues, se iban a una fosa común, ¿no? La gran mayoría. Había otros que tenían un destino mucho más grotesco, más macabro, por así decirlo, que eran con los que se realizaban experimentos, Exacto. se realizaban análisis, que además, cabe señalar, mi queridísimo Ricardo, que en aquella época lo comentamos,
eso también dio pie, perdón, a grandes avances médicos, a grandes avances en tema de investigación farmacológica, genética, o sea, digo, los nazis, clonación, trasplantes, incluso instrumentos médicos. Las alturas, presión de la altura. Ah, sí, claro, o sea, había mil cosas. Presión atmosférica, barométrica y demás, ¿no? Había mil cosas que los alemanes, si bien sabemos que cometieron grandes atrocidades, también les debemos grandes avances. La Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas, no solo a nivel bélico, que creo que fíjate que la parte bélica sería para mí, hoy en día, uno de los últimos puntos graves o puntos importantes, porque es per se una guerra, pero para mí la Segunda Guerra Mundial cambió el perfil del planeta a nivel social, económico, cultural, político, geológico, geográfico, perdón, porque cambió fronteras, cambió muchas cosas, a nivel legislativo, porque surgieron muchas normas, leyes, se instauraron muchos tratados y demás, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que los nazis son los villanos de la película, pero no exentaron que los americanos no hicieran exactamente lo mismo. Los americanos también tenían sus campos de concentración, Claro. Tenían sus campos de experimentación, Pues mira, sus campos de exterminio. al final del día, y tan es así que todavía hasta Guantánamo existe a la fecha. es que justamente los tratados de Varsovia, por ejemplo, que permitían esta parte de los presos políticos, de los presos militares, los prisioneros de guerra, famosos los PAO, en donde los mismos alemanes, todo aquel extranjero que cayera en su territorio, pues a muchos los mataban, pero a la gran mayoría los mandaban a campos militares, que muchos estaban controlados por la Luftwaffe, y que realmente tú te das cuenta que no todos los alemanes eran unos cabrones desgraciados. Había un código de honor incluso, por ejemplo, los pilotos, los de la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, tenían mucho respeto por los pilotos de otros países, o sea, ya fuese ingleses, ya fuese norteamericanos, de cualquier otra nacionalidad, los respetaban mucho, y si bien los tenían presos en un campo militar, en una especie de campo de concentración no tan agresivo, porque los tenían ahí con cosas reguladas y medio apretadones, pero les respetaban el rango, ¿no? Y no los masacraban, no los golpeaban, procuraban. Bueno, Sí, había depende también problemas. de dónde caías, ¿no? Depende de dónde claro. cayera, ¿no? Porque había algunos campos donde nadie quería caer, algunos lugares donde nadie quería llegar, pero en general había ciertos cargos de alemanes y ciertos militares alemanes que también tenían un respeto por los otros. Había otros que no, que les valía madre, ¿no? Que eran unos cabrones y que sí abusaban y maltrataban y dañaban. Pero bueno, eso en el capítulo anterior de Autopsia de la Psique lo estuvimos platicando y hablamos. ¿Cuántos campos de concentración hubo más o menos en la guerra? Muchísimos. Hubo muchos que de plano ni se mencionaron, ¿no? Ni se contabilizaron. Sí, porque eran de tránsito o Ajá. de concentración. Realmente los que tenemos grabados son aquellos donde se hacían los exterminios, ¿no? Sí. Porque ahí es donde se llegaban finalmente los... Auschwitz era un campo de Sí, exterminio. sí, claro, y si te acuerdas, era súper grande. Sí, o sea, Auschwitz 1, Auschwitz 2, Sí. Bikenau 2. Sí. O sea, era un campo de Que exterminio lo que muy grande. hoy lo que queda como museo creo que nada más es una parte, Es una ¿no? parte, De- sí, de- es una- de los porque primeros. Hay que recordar que cuando llegan los rusos, porque es la parte de Polonia, Sí. destruyen mucho de Auschwitz. No, los alemanes. Los alemanes también, alemanes sí. tratan de destruir. Es más, no hay ningún horno No. que tú puedas conocer. O sea, se hizo la Bueno, está la reconstrucción. estructura de la base Pero nada más, ellos, ¿no? exacto, Sí, ellos claro. quitaron todo para tratar de ocultar. De hecho, Bombardearon, por ejemplo, cuando los militares en los campos de la Luftwaffe, ellos sabían que los rusos ya se iban acercando, trasladaban a los prisioneros de guerra a otros campos, o trasladaban a los prisioneros del holocausto, judíos o polacos, quienes fueran, los trasladaban a otros campos en unas marchas que eran maratónicas todas las Sí, y si noches. se morían ahí los brutales. dejaban. Pero los sacaban, y justo cuando los iban sacando, incendiaban los campos para borrar todo tipo de huella Todo de lo lo que que hacía. O pudiera. sea, los alemanes eran especialistas en eliminar Pruebas. pruebas, y de hecho hoy en día hay muchas cosas que son muy especulativas, ¿no? De lo que hacían los alemanes, porque nos llegan por segundas oídas, ¿no? Hoy en día ya no queda prácticamente vivo nadie que haya estado en la Segunda No, Guerra nadie. Mundial. Y las historias que nos llegaron fueron obviamente de mucha gente que vivió durante esos periodos el Holocausto, algunos que lo exageraron mucho, No, y algunos además que no que le tocó el tanto. papel de víctima, no Todo realmente lo que se pudo administrativa. Histo- documentar, ¿no? Historias, por ejemplo, como la de
Schindler, de la lista de Schindler, que es una historia que ni siquiera está documentada porque es una historia que se contó de segundas oídas y que algún día platicaremos de Schindler, que es también maravilloso toda la historia, que además hay un personaje todavía más importante que él ahí metido y que nadie lo recuerda, pero vaya, todo eso nos llega ya por segundas oídas y pues también se romantizan algunas cosas y otras exageran mucho, ¿no? Claro. No quiero decir con esto que el Holocausto no haya sido terrible, que no Ahí haya están sido las una pruebas, barbarie, eso ahí están no- las no me pruebas, queda la menor duda. pero hay muchas cosas que se quedaron perdidas. Y algunas de esas cosas que se quedaron perdidas y que hasta hoy nos siguen intrigando es justo de Sí, lo que claro. vamos a platicar hoy, ¿no? Sí, Estos temas que dices, tenemos ay. algunos, digamos, misterios, ¿no? Exacto. Que precisamente nace de esto de la primera plática. Y creo que el primero que es muy desconcertante, por decirlo así, es Rudolf Hess, ¿no? Uno de los grandes amigos de Hitler, uno de los grandes lugartenientes, que en 1941 toma la decisión de toma un avión, se va a Escocia, Ujú. cae en Escocia, lo detienen, y él trata de hablar con el conde de Hamilton Ujú. para tratar de hacer una paz. Para negociar la paz, sí. Sí, entre Alemania e Inglaterra, ¿no? Y Sí. poder pelear contra la Unión Soviética. Pero fíjate, esa es la parte que sabemos, Ujú. ¿sí? Pero todo esto tiene como un tinte esotérico, porque los alemanes siempre, por lo menos todos los que eran del Tercer Reich, o lo que eran de la Alemania nazi, pues eran creyentes de la astrología, de la astronomía, de las runas, Sí. y entonces se decía que Rudolf Hess, lo que él visualizó en un sueño, que Alemania iba a ser derrotada, Sí. que iba a ser destruida desde los cimientos, tal. Entonces él lo que pretende es hacer la paz, Ujú. pero no se logró. Pero solamente él sabe por qué lo hizo Hitler. Obviamente entra en depresión, está triste, porque era su súper amigo, ¿eh? Sí. Súper amigo. Era de ¿cómo los era más posible cercanos que- a él. Exactamente. No, y además que lo acompañó desde la noche de los cuchillos, desde el inicio de esto del nazismo. De la invasión a Polonia, entonces. Y sí, además, pues murió en prisión, Sí. ¿no? O sea, nunca le dieron la libertad, La a pesar de que, amnistía ahí. ¿no? Y Nada. todavía termina la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a Alemania, pero preso, ¿no? Sí. Ese es uno de los grandes misterios. ¿Qué pasaba por la cabeza de Rudolf Hess, no? Que además Hens yo creo que es uno de los personajes más importantes en la historia, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino del Partido Socialista de Hitler, nacionalsocialista, porque ellos se conocen desde antes, o sea, ellos luchan juntos por derrocar al ¿cómo se llamaba el Kaiser? Ay, se fue el nombre del Kaiser que Guillermo. quitaron. No, Guillermo I. no, el que quitaron del poder de Alemania, el que cuando ganan las No, elecciones. pero es que ellos- sí decían el Kaiser. bueno, el Kaiser, pero se fue el nombre de este cuate. Cuando derrocan al Kaiser, ellos instauran a la Alemania nazi, que cabe recordar, mucha gente lo confunde. Hay personas que creen que los nazis solamente son como los militares luchando en la Segunda Guerra Mundial, y no. El movimiento nazista viene desde muchos años atrás. De hecho, había una época de mucha prosperidad, de mucha reacomodo. Después de la Primera Guerra Mundial, la Alemania guerra. queda muy dañada. 1918. Ellos buscan de alguna forma recuperar la gloria de Alemania, de reinstaurar la economía, la sociedad. Creo que Organizan unos Juegos Olímpicos que son la brutales. Primera Guerra Mundial les Sí, sirvió no, sí, sí. para unificar a Alemania, ¿no? Porque era Prusia. Eran Exactamente, varios, era el varios reino de estados Prusia. germánicos y Sí, antes, se llegan a unir. Sí. De hecho, en uno durante la solo, Segunda ¿no? Guerra Mundial todavía había muchas poblaciones prusianas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, De hecho, la guerra no la combaten los alemanes, la combate Prusia. Prusia tal cual, ¿no? Sí, pero a final del siglo XIX, ¿no? Ya estamos hablando. Ujú. Sí, porque la unificación de Alemania se da. Se da Y justamente. ya es Alemania en la Primera Guerra Sí. Mundial. Pero es una Alemania joven, Joven. por decirlo Sí. de alguna manera, ¿no? Sí, porque de hecho había muchos pueblos que estaban cerca de la frontera con Rusia, que todavía se consideraban a sí mismos prusianos, ¿no? De hecho, Y- había poblaciones finlandesas que todavía eran. Exactamente, rusas, era ¿no? muy curioso eso. Ahora, en el caso muy específico de Hens, él fue íntimo amigo de Hitler. Sí. Él conocía, incluso convivía con su familia. Pero chécate las fechas. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? Con Alemania, con la invasión de ¿Cuándo Polonia. ¿Cuándo empieza la invasión En de 1939. Ujú, 39? Él ya se había rendido en 1941. Bueno, ujú. él hace el viaje a Inglaterra, a Sí, Escocia, a Escocia. en 1941. Sí, 2 años, ni siquiera, o sea, la guerra apenas
Ni siquiera había... Iba a pero es que- arrancar. pero es que Iba a Ni ya- arrancar. siquiera sabías dónde había... No, pero es que mando él había vencedor. tenido ya esta premonición. Él ya había soñado con esto. Es por eso, o sea, es cuando te das cuenta. En 1941, Alemania estaba arrasando con todo. No, y tenía toda la Y tú economía, el volteabas a ver a poder, Alemania, todo. tú veías una Alemania vencedora. Claro, poderoso. Y en 1941, invencible. el mejor amigo de Hitler se larga a Escocia porque dice, no, esto va a valer. Sí, porque gorro". de hecho la caída de Alemania, o la primera debacle de Alemania, se da cuando vienen los primeros bombardeos Claro. fuertes en Berlín, que se dan por ahí de 1940 entre el 43 y el 45, que son las incursiones de los Rusos. grandes, no, de los bombarderos británicos y norteamericanos, que es el famoso escuadrón número 100 de bombarderos, que es hasta el 44-45 es cuando empiezan a masacrar a Alemania. Todo antes de eso, Alemania era imbatible, o sea, no había ¿sabes manera qué? de Yo hacerle más bien nada. O pienso sea, que son dos eventos ujú, que hacen que Alemania pierda la iniciativa y Sí. empiece a perder. Uno es Italia empieza a perder África sí. y pide apoyo, ¿no? A Alemania va Rommel con África Corps. ¿Eso es después de que cae Mussolini? No, No, todavía no, ¿verdad? Todavía no El problema cae es Mussolini. en África, África, nada ok. más en África, ¿no? Y a la par decide hacer la operación Barbarroja, ir a Rusia. Ir a ¿no? Rusia. Que eso es. Creo que todos los que estamos aquí Mandar a hemos jugado, asesinar No, gente, bueno, todos hemos gente, jugado RIS, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando tienes muchas posiciones, muchos frentes? Pues Sí, no no tienes los puedes recursos, jugar a no los puedes todos, cuidar claro. todos, te carga No, la porque chingada. si tienes un solo país tienes ahí a 20 Todo, soldados, ¿no? sí, obviamente. Pero si tienes 20 países, pones un soldadito En en cada cada país. país. Entonces no había forma Y de cubrir. además hay un enemigo frente. natural de todos los que han intentado invadir Rusia. Además el el invierno. invierno. ¿no? También nada más a ese güey se le ocurrió mandarlos en invierno y en uno de los inviernos más. Bueno, no, más, también a Napoleón. También a Napoleón, sí, No, estúpido. No, más bien, no es que los haya mandado en invierno. No, es Él que esperaba esperaba. que conquistaran Rusia Antes antes del invierno. sí. No les ganó el Pero tiempo. pues estamos viendo que, bueno, lo hemos visto. No, es que en- además el terreno no era tan fácil transitarlo como él pensaba No, que pero era además los rusos son transitarlo. muy especiales, Sí. muy especiales. No, y además el sueño de Hitler era primero tomar Stalingrado, Sí, quería llegar para Stalingrado. porque la idea era, si tomas Stalingrado, Stalingrado se llama así por Joseph Stalin. Ujú. En su momento Leningrado, Ajá. San No, bueno, Petersburgo, San Petersburgo. ciudades que llevan el nombre siempre del líder, ¿no? Y en el caso de Stalingrado, Stalin era un tipo orgulloso. Y era peor que Hitler, el cabrón, ¿Qué pero hacían los rusos cuando llegaban a invadirlo? pues, Lo incendiaban. ¿lo incendiaban? Napoleón llegó a una ciudad incendiada y vacía. ¿Sí? No había Lo nada. mismo le pasó Pero además, a Hitler. en el caso de Stalin, con lo que no contaba Hitler, que Hitler mandó miles y miles y miles de soldados y caían esos y mandaba otros miles y luego mandaba otros miles, al grado que llegó el punto en el que empezó a mandar al pueblo. O sea, había niños, había ancianos, había gente que no estaba preparada militarmente para una incursión de este tipo. Y que además ahí en esa frontera hay dos factores muy complicados. Uno es el clima y el otro es el río. No es tan fácil, no es un río fácil de cruzar y el clima es agreste. Entonces emplazaban y emplazaban y emplazaban y emplazaban militares. Se les acababan los recursos, se les acababa la comida. Hay historias en donde hacían treguas para decir, oye güey, dame chance de recoger armas y de recoger a mis heridos y de recoger recursos, ¿no? Claro. Sale, entonces vamos a hacer tregua de 2 días y todo el mundo iba a recoger lo que podía del campo de batalla. No se tiraba una sola bala, recogían todo y otra vez se replegaban para poder seguir luchando porque ya no tenían recursos. Hay un comentario que dice, Geoneo dice, no le pueden alegar al ánima porque prácticamente él lo vivió. No, de hecho. No, nadie lo está alegando. Sabemos que lo viste de primera mano. Pero por ejemplo, de Hayes, ¿por qué así es? O sea, ese acto así de... No, es de lo que voy y tiene me que ver voy. mucho con su Su ideología y el su- esoterismo. Y creo que también Sí. lo dijiste, o diste pie. Estamos hablando de una Alemania anterior, ¿no? Ujú. Que está llena de pueblos, con sus creencias, por eso son los teutones, por eso son los germanos, por eso son las runas, por eso son un chorro de creencias que ellos traían, ¿no? Ujú. ¿Y qué creen? Se crea la sociedad del Tule, ¿no? Que Ujú. también en su momento se hablará, ¿no? O de los Paterland, ¿no? De Sí. la tierra de los padres, ¿no? Los padres. Que bueno, creo que también lo platicamos, pues es la antesala, ¿no? De los intraterrestres o de Justo. los atlantes, ¿no? De los supuestamente de la Atlántida, que supuestamente son pues los descendientes propios, ¿no? Sí.
Pero bueno, son cosas así como Esa que... creencia de... Es que no sé, yo estoy viendo un documental y a lo mejor tú me puedes ayudar ahí. Yo estoy viendo un documental en donde Hitler quería a toda costa justificar la superioridad de la raza alemana. La eugenesia. Y se puso, la eugenesia, y se puso a mandar a mucha gente a hacer investigación acerca de los pueblos antiguos y a inventar, bueno, gente que se tuvo que inventar un montón de cosas acerca de que los germanos o la gente alemana venían de, pues prácticamente dioses y eran descendientes del Olimpo, ¿no? ¿Esta ideología era realmente de Adolfo o era de este, ¿cómo se llama este güey que también era? De los teutones. No. Era alguien. El lugarteniente era era el lugarteniente. Himmler, Himmler, ese güey. Globes, Göring Ujú. y ya. Esos eran como que los tres. Porque el que puso jerarcas. fue el de la propaganda, al que fue. Pues ese es Goebbels, Ese es Goebbels, ¿no? ujú. Sí, pero él, fíjate, él era muy listo. Él usaba todo el esoterismo y todo eso como nada más como un arma de propaganda. Ujú. Pero Himmler, ¿no? Ese sí creía. Y ese fue el que precisamente fue a buscar, daba el dinero, no, a ¿no? buscar las armas más poderosas del Sí, mundo. él ¿no? buscó la lanza de Longinus y Exactamente. buscó todas esas cosas. Que como Pero spoiler, ese es- justo de eso hablaremos en el Patreon, Lo del de todos los objetos que fueron a Sí, buscar los pero nazis, ¿no? afortunadamente, o sea, él es el que daba el dinero precisamente para que los alemanes estuvieran en ruinas arqueológicas, estuvieran en el Tíbet, estuvieran Ujú. en África, Porque además estuvieran en América. plantaban pruebas, ¿no? O sea, No. miren, aquí está el no sé qué. Himmler, ¿no? Ujú. Himmler, su chamba era exterminar judíos, porque él era el encargado de toda la SS, Ujú. ¿no? De todos los campos de exterminio y todo eso, y por otro lado esa parte esotérica, ¿no? De miren, si quieren para que, más o menos para pues, abrir el apetito, ¿no? Estamos hablando que fue a buscar todas las armas poderosas, por decirlo así, objetos sagrados, Ujú. ¿no? No nada más de los judíos, que estamos hablando del Arca de la Alianza, Ujú. si estamos hablando de los cristianos, también de los católicos, que es el Santo Grial, la lanza De Longinus. pero hay otra también, la Veracruz. La Veracruz. Hay que hablar de eso, de la Veracruz. Casi nadie sabe de la Veracruz. Uy, es un tema Ahora, maravilloso, ¿eh? obviamente, de los tesoros de los templarios. Las reliquias, Santo Grial. las reliquias santas, El Santo Grial, la que Santa Cruz. incluso se incluían la corona de espinas de Cristo, los clavos de la cruz, Las famosas las reliquias. famosas reliquias, Hasta ¿no? los pinches dados andaba buscando. Los dados justo con los que los romanos Famosos. jugaban ¿Es en serio? en la ropa, Sí, ¿no? las- Sí, en serio, de Pero verdad. también cosas medievales como los anillos de los nivelungos. Exactamente. Fíjense también algo que creo que y lo hemos visto en muchas películas, muchas novelas, los corazones de dragón. Eso sí. ¿No? O sea que los corazones de dragón, bueno, es un mundo pensando qué cree que hay, ¿no? Que estaba la historia Que de San tienen Jorge. toda la energía del Justo. dragón, ¿no? Pero también otras religiones, ¿no? Como la piedra negra de los musulmanes, que es la famosa acá, ¿no? No, y la querían. Ujú. Porque además, si sabemos algo de historia musulmán, ¿no? Esa piedra supuestamente es la que cayó del cielo, Ajá. que algunos dicen que es extraterrestre, pero los musulmanes dicen que es del paraíso, de Adán y Eva, Ujú. ¿no? Volvemos a lo mismo. Que vemos Se la casa mezclan las negra, religiones. pero Sí, es una sí. piedra. Que está en la esquina, ahí en Arabia Saudita, en la mezquita, ¿no? La más Ujú. importante de Ujú. los musulmanes, La Meca. pero Meca. también de los hindúes, las lágrimas de Shiva, Ujú. de los budistas, lo de elefante blanco. O sea, todas las El culturas árbol de tienen Buda. algún elemento, inclusive aquí en México, creo que hablábamos del espejo negro de De obsidiana, ¿no? De Exactamente. Tezcatlipoca, Tezcatlipoca. es el que usaba Moctezuma para ver el futuro. El futuro. Y donde le dan los auguros de la... Pero sí se le dio presupuesto para ir por las cosas, con falsas investigaciones. Es más, hubo en la región del sur de Francia, Ujú. donde estaban los cátaros, ¿no? Si se acuerdan de Sí. ellos que Sí. se rebelan contra la iglesia, Ujú. supuestamente ahí estaba el Santo Grial. Y de hecho dicen que Que ahí sigue, ¿no? por ahí, ¿no? Por ahí, dicen que está por ahí el Santo Grial. Puta. La Veracruz no, porque supuestamente, a ver, es que es la Veracruz en latín es vera, es verdad. ¿Verdad? Ajá. Cruz es la cruz de la La Veracruz, cruz verdadera. donde Ujú. salió Crucificado. es que una cosa habla a la otra, ¿no? Pero por ejemplo, cuando estaban en una cruzada los cristianos en Jerusalén, ¿se acuerdan quién custodiaban los templarios? Sí. Y entonces los templarios en Jerusalén hacen las barracas para los caballos, empiezan a hacer túneles para tener ahí los caballos. Entonces dicen que encuentran las reliquias.
los templarios Ujú. al hacer esas excavaciones en los Excavaciones. túneles para los caballos. Entonces se encuentran la Veracruz, el Santo Grial y la Arca de la Alianza. ¿Sí? Sasquatch. No, sí, es súper interesante, pero obviamente con todas estas historias, Eso pues, lo pueden ver en el Patreon. obviamente Himmler dice, pues las quiero. Sí. Una que los tienen los polacos, una que la tiene el Vaticano, El supuestamente, y la que está exhibida actualmente. Que además aquí, y bueno, ya Además ya ni lo- son iguales, son No, diferentes las pero ya, tres, ya ¿no? lo profundizaremos en el Patreon. Ujú. Pero además, hay documentación importante acerca de qué imperios han tenido la danza de Exactamente. Longinus ¿Y qué ha pasado y con qué ha esos pasado imperios? con Hasta esos se puede decir imperios, ¿no? ¿Qué anticristos tuvieron de la Es histórico, pero bueno, Así es. seguimos con este tema del misterio. Entonces, esto nos da pie a pensar que en este caso muy específico, Hitler sí era un creyente de toda esta parte esotérica, al grado que mandaba a su gente, ¿no?, a investigar por todo el mundo, y eso ya lo iremos concretando. Pero también era tan esotérico que él creía en estas profecías de la gente que veía cosas con la Ujú. Alemania. Él no quería que la Alemania nazi cayera, obviamente, e incluso, bueno, se habla mucho de que Hitler era maníaco depresivo, ¿no? Y que la pérdida de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos de toda la Ujú. vida, que se va a Escocia como un traidor prácticamente, Nada más se va con su peor enemigo, Winston se va con su Churchill. peor Bueno, enemigo, que es Inglaterra. Bueno, no en Bueno, Reino Escocia, Unido. pero es para el Reino Unido, Ajá. que eso le provoca una crisis depresiva tremenda, ¿no?, a Hitler. O sea, él cae en una depresión profundísima, al grado que incluso sus lugartenientes tienen que tomar las decisiones en su lugar, ¿no? Porque él no está... Él se mete al Él no nido es del capaz, águila y no ya- sale. sí, se encierra, se va encierra y siempre no a sale. sus campos de descanso, donde él se retira con sus perros famosísimos y demás, a Hermosísimo. olvidarse un poco de lo que está pasando porque no tiene capacidad de hacer otra Es cosa, que ¿no? Hitler es todo un personaje, ¿no? Es Podríamos increíble. También un solo programa nada más para hablar de él, de sus manías, de Sus sus caprichos, formas, sus sí, pinturas, un cuate sus, que era este, vegetariano, que sí, que amaba a los sus, animales, sus, pero odiaba a los judíos, ¿no? sus desviaciones que tú dices, sexuales. Todo, posible, todo. ¿no? Y que pues finalmente se mete con su sobrina, ¿no? ¿Cuál es el dato más extraño de Hitler que sabes tú? Pues mira, yo pienso que es que hay varios, ¿no? Sí. Yo creo que uno que creo que es La tema Golden Shower. es su muerte, ¿no? Yo pienso que no sabemos si realmente falleció en ese búnker, ¿no? Dicen que le dieron él se dio un balazo. Si recuerdas, Eva Braun, su Ujú. esposa, la píldora de cianuro, Ujú. pero Pero no hay pruebas de ninguno de los no, dos. lo que supuestamente lo queman, ¿no? Queman el cadáver. cuerpo y demás. Pero fíjate que hay la Kriegsmarine, la Krieg es guerra, Ujú. Marine guerra, perdón, marina. La Kriegsmarine es la marina de guerra, o sea que es la marina, ¿no? Ujú. Hay un submarino, el U-3529, que era supuestamente el mejor. Ujú. Y dicen que ahí llega a escapar Hitler, junto con algunos tenientes o lugartenientes, y se van a Argentina. Argentina. Porque Argentina, si bien no estaba a favor de la Alemania, pero estaba neutra. Y si Ujú. yo no quiero tener problemas, yo no me meto con nadie. Entonces el único país, o los únicos países que estaban neutros en el mundo, era Argentina, México. Bueno, No, 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 México no, México porque no, mandó el Suiza. 200. Argentina, Sí. y donde está el billete, Suiza. Sí, en Suiza. ¿no? Sí. Suiza. Todos los demás tomaron Todos partido los demás por, tenían un ya sea partido. por los aliados Entonces, o por los... no, inclusive el Graf Spee, ¿no te acuerdas? ¿Mm? Se hunde en Montevideo, ¿no? Alcanza a llegar ahí, pero tratando de llegar a Argentina, ¿no? Que Ha venía muy dañado. habido grandes investigaciones en torno a la fuga de Hitler. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque ha habido gente que incluso ha tratado de seguir el rastro, la huella que dejó Hitler. Y hay muchas historias bien interesantes de gente que asegura no solo haberlo visto, sino haberlo recibido en Argentina. Hay un búnker. Y haberle dado en no, Argentina. no, pero aparte, De no, hecho- pero no solo eso. Hay gente que dice que incluso Hitler escapa junto con una gran fortuna en este submarino y que utiliza esta fortuna para ir comprando su seguridad. Y hay gente que han encontrado oro alemán Ujú. en Argentina, han encontrado divisas, han encontrado títulos de propiedad, o sea, cosas que supuestamente sí. alguien pudo usar De hecho, para comprar y garantizar silencio hay y una seguridad, casa ¿eh? de Hitler en Sí, Argentina. claro. O sea, la casa existe, ahí está la casa.
No, que la haya ¿Qué- usado, qué no no- la qué haya no- usado. qué nos puedes No, decir es que- acerca de todo Es lo esto, que te decía, es que Ricardo? acuérdate que la historia se va también armando, ¿no? Y luego hay nuevos datos. Lo que te quería decir, ese submarino lo acaban de encontrar en el 2018, Ujú. hundido en Dinamarca. Ok. O sea que si No. salió, no llegó. No Ni siquiera llegó. llegó a ¿Sí? Uruguay. No, si salió, no llegó, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo ha sido. Pero había una cosa que se llamaba la ruta de las ratas, Ujú. ¿sí? Ujú. Donde todos los jerarcas nazis, los que sí quedaron, salían ya sea por España, Son los porque que ayudaron España al era Vaticano. franquista, o el Ujú, Vaticano, ujú. que aunque fíjense, mucha gente no sabe, sabe que el Vaticano pero sacó el alemanes. Vaticano ayudó mucho a los nazis Sí. para Sí, poder de hecho, hay un fugarse. tratado de paz entre los nazis y el Y el Vaticano. Vaticano. De hecho, es el que pone realmente las fronteras del Vaticano. Hay, dentro hay de Italia. imágenes de los pasaportes vaticanos que les daba a los alemanes para que pudieran salir y salían por, como dice él, por España España. y daban la vuelta y los sacaban Sí. por atrás, De güey, hecho, o sea, la limitación ahora de la Ciudad del Vaticano fue hecha entre los nazis y el Vaticano. Sí. Entonces, es que mira, hay muchos misterios. Fue precisamente el piloto francés Anthony Saint, ¿no? El que El creó Principito. del Principito, pues, había desaparecido, ¿no? Pero ya encontraron los restos, encontraron los aviones, Los ¿no? aviones. ¿Se acuerdan también del jazz, ¿no? El que creó Ah, sí, Ay, se me fue. Glenn Miller. Glenn Miller. También Glenn estaba Miller. desaparecido, encontraron el el avión. avión. ¿Sí? ¿Crees que en algún momento, porque de esas personas que están encontrando cosas se sabía en dónde iban, Ujú. pero de Hitler nunca se supo? Entonces, es No, como, y- por ejemplo, si ahorita encuentran el avión de Amelia Earhart, Ah, sí, o sea, van a pues, sí. saber que es el avión de Amelia Earhart Y sabes porque que era va su a estar, avión. sí. Pero Hitler tenía una flota de submarinos, tenía una flota de aviones, tenía una flota de trenes, tenía, o sea, lo que sea, y pudo haber salido por muchos medios. Sí, claro. Entonces, pues a lo mejor encuentras el tren, a lo mejor encuentras el avión. Pero yo me imagino que es que sí los encuentras, porque acuérdate que cuando se crea el Estado judío, ¿no? Estamos hablando de Israel, 1945. se crea la Mossad y Ah, la con el Mossad se da Mossad, sí, tarea sí. de buscarlos bajo las piedras, donde sea, Ujú. y así encuentran a Eichmann, ¿no? Pues Ese sí, lo uno. secuestran de Argentina y lo regresan a... Exactamente, no, lo Y- secuestran y en mucho tiempo después, 1961. sí, años Al después. 62 lo ahorcan, ¿no? Ujú. Pero sí se lo llevan a Israel, Ujú. le hacen un juicio por crímenes contra la humanidad. Y lo Y matan. lo- y está. Y otro fue el Joseph Mengele. Mengele. Nada más que ese sí todavía alcanzó a escapar de Argentina, Ujú. logró irse a Paraguay. Paraguay. Uruguay tenía algunos negocios y finalmente llega a Brasil, Ujú. donde pues Ahí muere, ¿no? misteriosamente, Ahí muere Se ahogó. misteriosamente. Se ajá. ahogó, pero ya muy grande. pues sí, fue en el Ya, 70 y cacho, sí, tantos. casi Sí, o sea, él ya tiene 90 años cuando muere, 80 y tantos Sí, años no, ya cuando está muere. 1979. Ahora, volviendo al punto del escape de Hitler. Hay muchas evidencias, como tú lo dices, ¿no? Los cuerpos quemados, que es muy rarísimo, ¿no? Eso, que cuando los rusos llegan, porque además, curiosamente, ¿no? Los primeros que llegan son los rusos a Berlín, y son los primeros que empiezan a incautar y a buscar De y hecho, son demás los cosas. únicos que tienen el cráneo de Hitler, ¿no? O sea, Sí, claro. están en su... Bueno, que ya vieron que no Por es... eso. A ver, Hay- actualmente, ¿tú crees que no se puede hacer una prueba de ADN? O porque sea, no si lo han hecho- realmente quieres tronar si eso no es, Pero es que Pues no haces quisieron hasta- ellos, pero no lo han hecho. No, Nunca se ha porque, hecho. porque no quisieron los Claro. dueños dar una muestra. Porque para ellos es Hitler y se acabó. no, pero sí hay objetos de Hitler, hay fotografías, hay Sí, todo. claro. Saques un cabello, Un y la hiciste, cabello, hay ropa, ¿no? hay mil Pero, cosas. pero de él, ¿dónde ¿no? está el cuerpo? Porque aparte que llegan los rusos y los No, rusos esos- dicen, ya está todo quemado. Toman ya- una fotografía Exactamente, Ya lo de mataron, Eva Braun, porque llegamos aparte al búnker. están juntos. donde creen ellos que es, ¿no? Que además, muchos forenses especialistas han analizado los cuerpos tanto de la supuesta Eva Braun como del supuesto Adolf Hitler. Y no hay coincidencias, ¿eh? O No sea, corresponden. en estatura, en forma, incluso han dicho que Hitler tenía un tema con una de sus piernas, que había un Sí, claro, pero un eso es rasgo parte- distintivo parte de de un esa problema. magia que había en la conspiración de antes, ¿no? Bueno, De- espérame, todavía pero- puedes pero no hay especular. No, espérame, pero vuelvo al punto. Exactamente. No hay un cuerpo animal. El punto es que, más allá de una conspiración, Es como Lo único que hay Anastasia. es una foto. exacto, solo hay una foto en blanco y negro muy mala que tomaron los rusos. Ujú. Y que te diga, sí, aquí está el cuerpo de Hitler y su vieja, güey, punto. Oye, pero no, güey, ya, todo eso ya se desintegró ya. Así es. O sea, llegó un cabrón con un lanzallamas y con 20,000 litros Y de aceite. vámonos Todo a se la desintegró, ciudad, güey. sí, claro.
O sea, ni siquiera te voy a decir dónde está el búnker. Ni siquiera guardé este archivo secreto que estaba aquí en ese Exacto. libro. Ahora, o sea, nada. Acuérdate que el que pega primero, pega dos veces. Los rusos llegaron Los rusos llegaron mucho antes que los británicos y que los norteamericanos. Y aquí hay un tema de especulación muy grande en torno a que Rusia, de alguna Ajá. forma, negoció con Hitler su escape. ¿Y a qué vamos con esto? Todos sabemos que en algún momento antes de la guerra, Stalin y Hitler eran aliados. O sea, al principio, antes de la guerra. Incluso hay reuniones muy importantes entre ellos. Sí. Ambos que fueron traicionados por los nazis. ambos tenían una buena relación, por así decirlo. Eran unos hijos de puta, pero se llevaban, ¿no? Ujú. Se ha hablado mucho y se ha especulado mucho acerca de que Hitler le dice a Stalin, güey, te doy Déjame salir. todo, pero déjame ir. O sea, te doy todo lo que quieras. Qué curiosidad que cuando Obras de llegan... arte, no, espérate, oro, deja de eso, todo. obras de arte y recursos. Se lleva científicos, se lleva tecnología, se lleva información de guerra que es básica, se lleva Aeronáutica, todo lo que te imaginas, avances ferroviaria, tecnológicos, científicos, médicos, químicos, armamentista. Los misiles se los llevaron ellos. todo. O sea, se habla de que en un momento Hitler en un momento ya de angustia, de desesperación, le dice, güey, entra en ¿cómo se entra en acción el plan? Corre que te alcanzo, y ahí está todo lo que quieras. Justo también por eso se habla de que la llegada de Rusia a Berlín Fue más es rápida. relativamente más rápida y más tranquila, o sea, ya no hay tanta resistencia. Incluso sabemos que los rusos pasaron por pueblos en donde los dejaron pasar libremente, Sí, claro. sin ningún tipo de resistencia. Ujú. Y se ha especulado mucho acerca Los de rusos, que Hitler, los rusos avanzaron hasta que se encontraron a los americanos. claro, Punto. tal cual, es más, los rusos recorrieron toda Europa y llegaron a territorio francés, Exactamente. llegaron a muchos Inclusive lugares. En áreas alemanas, o sea, los rusos se detuvieron hasta que encontraron a los soldados americanos. de frente. En un punto Donde chocan se con el general saludan, Patton, sí. o sea, se encuentran con Patton y se da un encuentro muy famoso, ¿no? Pero vaya, esto te hace creer que los rusos eran igual de cabrones que los alemanes, Claro. eran igual de mañosos, o sea, no nos Claro, hagamos güeyes. claro. ¿Qué te hace pensar o qué te hace dudar de que realmente Stalin pudo negociar el escape de Hitler, incluso apoyado por ellos, a cambio de todo lo que se Es que, llevaron? ¿sabes qué? Todo lo que tú me digas, o lo que haya oficial, o lo que haya extraoficial, cabe. Claro, Porque no hay ninguna prueba de lo contrario. Exactamente. Si hubiera un Sí, cadáver... yo es lo que te quería decir, es una teoría, ¿no? Claro. Una de tantos, porque no van a decir, es que ellos están diciendo. No, Es son una teorías. Es que mira, otra también, Son acuérdate hipótesis que de... ahí la Segunda Guerra Mundial también es el inicio de la propaganda. Es por el supuesto. inicio de la guerra sucia en cuanto a Psicológica, propaganda, sí, psicológica. Entonces también otra teoría, es que la primera es que huyó, Ujú. Sí. la segunda es la que tú dices, y la tercera es que al huir Hitler, los alemanes todavía están aferrados. Sí. Entonces lo que hacen los rusos es tomar fotos de un cadáver, oye, tu líder ya murió, ya ríndete. Propaganda militar. Exactamente, o sea, es la otra cara. Sí, claro. Porque efectivamente cuando ven que Hitler se suicida, Ujú. Sí, se detiene todo en ya, automático. no, sí, ya nos rendimos y empieza a ver la desbandada de gente que se rinde, ¿no? Sí, porque Ya el cayó último en líder. rendirse iba a ser el Entonces, ¿no Hitler, llegaron ¿no? a la luna? Y la ¿Ah, sí? ¿No escapada. llegaron a la luna? Es otra historia eso. No, bueno, hay otra teoría de que llegaron a la luna, hay otra de que tienen una base en la Antártida, hay Exacto. otra de que, o sea, Es lo que te iba a decir. No es teoría, sí, sí No, está. sí, Sí está, existe. sí está, no, sí, claro, hay un En búnker allá la en la Antártida, eso sí es cierto. De hecho, se habla mucho de que los alemanes cuando llegan a Argentina... bueno, yo sabía que ahí en la Antártida habían guardado, pero yo lo tenía como si fuera posible, habían guardado una parte increíble de todo lo que se habían robado durante la guerra, que eran obras de arte, O sea, sí existe la chorro base. de cosas. Pues fíjate El que búnker. es que, mira, hay obras, acuérdate que también, y lo vimos hasta en una película, había un destacamento norteamericanos, ahora sí que entrenados, y su misión era rescatar obras de arte. Lo Sí. que pasó en el Golfo Pérsico, Así lo que es. pasó en Iván y Rod, Sí, que era- saquean para guardar. Tratar de asegurarlo, ¿no? Porque creo que lo más importante, hay pocas obras perdidas realmente. Sí, de hecho, no eso se es percatan. también otro de los grandes misterios. Sí. No sé si ustedes recuerdan el cuarto, la casa de ámbar Ujú. de De Rusia. Rusia. Exactamente, que era toda de ámbar y oro. Y desapareció. Y Nada más precisamente la desmontaron, güey. Y No, solo la nada más desmontaron. existe una Ujú. sola foto de No, constante. bueno, de toda, pero hay Ajá. una pared original que ya se recuperó y está reconstruido este lugar Sí. con esa pared original y todo lo demás en réplica, Pero lo basados en la único que foto. se tiene, exacto, es una foto, Una foto. de antes de la Ujú. Primera Guerra Mundial,
donde estaba el cuarto de ámbar. Hermoso ¿no? lugar. Que sí, sí, No, que era bestial, una cosa ¿dónde bestial. quedó? ¿Quién sabe? Donde Pero estaban los famosos ese es, huevos ese es estos. un gran Fabergé, misterio, ¿no? Este tipo de juegos Fabergé. Bueno, además, cabe señalar que ese era uno de los grandes tesoros de los zares rusos, ¿no? De la familia Romanov y demás. Ahora, el escape de Hitler, hay una ruta muy interesante que te habla de cómo llegan a Argentina, cómo llegan a Ushuaia, que es el último punto último del punto planeta, poblado de la antes de Tierra. llegar, ajá, y de cómo saltan a la Antártida, ¿no? Y de cómo llegan a la Antártida, se emplazan allá años antes de que termine la guerra, y empiezan a construir este famoso búnker de la Antártida, ¿no? Mm. Que existe. O sea, No el sabía emplazamiento que existía. militar, Yo no es pensé que era... no, es Yo que también pensé que era- el primer... Así como te dije de la luna ahorita, pensé que era algo No, así. es que realmente, y esto es histórico, prácticamente el primer país que hace un emplazamiento militar en la Antártida es Alemania. Porque la Antártida le importaba un pepino a todo el planeta. Y qué curioso que cuando llegan los alemanes allá y hacen un emplazamiento militar, todos los países del mundo voltean a ver para decir, chinga, ¿qué está pasando en la Antártida, no? Porque en la Antártida lo único que hay es que hielo y pingüinos, güey, no hay otra No, cosa. fíjate que- Pero después viene otro tema No, más, yo creo más que hay más escabroso. cosas. No, Bueno, claro. Ya conspiranoicamente existen muchas cosas. Es que dicen, ¿no? Y esto te digo, tómenlo como una Chisme. simplemente especulación. Están saliendo unos videos. Es que no sé por qué ahorita la atención está en la Antártida, Ujú. ¿no? Que supuestamente es una dona de hielo Ujú. Ujú, que Y que en el obviamente centro- no pueden pasar los barcos ujú. y no quieren que pase nadie. Pero este barco es un barco ruso, pasa la dona de hielo y es como si fuera un continente. Ujú. Ojo, con agua dulce, Tierra, Con animales, flora, con fauna, sí, sí, sí. ¿no? Con fauna, con flora. Como cualquier Bueno, otro no sé, continente. eso yo no lo sé. hasta con ovnis estrellados. Pues de todo tipo de Que hay cosas. unos Está prohibido, estrellados. inclusive él dice, porque es como un español, dice, no sé si después de esto me desaparezcan o pierda mi trabajo, pero una vez que cruzas tú la barrera de hielo, hay un continente. Hay un- Tierra Google firme. Hay- está- hay un está censurada mapa. las manos, ¿no? Ujú. De hecho, varias cosas. Google tiene censurado eso con un punto blanco, Ujú, ujú. así, que se ve luego que lo hicieron con Paint, así, Ajá. y no se puede ver qué hay. La otra, hay unos mapas anteriores a Cristóbal Colón y todas Ujú. esas épocas, o sea, estamos hablando de 1600, 1500, Antes, 1300, 1300. Era de 1200. 1375, en donde ya existía América como tal, como Ujú. continente. como continente, donde aparece el continente que está Ujú. justamente detrás de esa pared de hielo. Entonces, yo por eso cuando hablamos de los terraplanistas, yo dije, sí está como muy absurdo eso, pero también creo que hay cosas que no tenemos acceso a. Es que como todo, en toda leyenda hay parte de realidad. Mira, a mí me parece absurdo el terraplanismo, sí, total Sí, y sí, completamente. Pero lo que sí me parece cierto es que hay territorios a los que no tenemos acceso. O sea, como humanidad hay lugares a donde no tienes permitido llegar. Pero Por cuéntame distintos tú, intereses. cuéntame tú, ¿qué habría en un lugar lleno de hielo que no quisieran que viéramos? Ahora, que no hay espera, hielo. Es que No hay una, hielo. no hay hielo. Y la otra es que por ahí hay una fotografía que yo no creo que sea real, pero que también pienso podría ser, es que hay pirámides, hay estructuras piramidales y se ven dos enterradas. Mira, Donde entonces pelean es los como, aliens y los depredadores. no sé, güey, no sé No. si es eso, pero ponte a pensar. No. Han encontrado con tecnología últimamente, ¿sabes Sí, cuántas claro, pirámides claro, en no. Egipto, güey? O sea, Las que quieras, güey. las que me digas. ¿Sabes que cuántas quieras. pirámides en China, güey? Las que me digas. No, aquí en México, güey. En Yucatán, En está con el Yucatán, Tren Maya. Yucatán, todo apestado ¿cuánto de- todo lo que han sacado? De ruinas ¿no? No, arqueológicas. en Michoacán, las ruinas que encontraron, que es más grande que Manhattan. No, Manhattan. Ahora, fíjate, ya sé hacia dónde va el comentario de Juanma, ¿no? Hay algo que es bien interesante en todo este tema y que yo creo que es tal vez lo más curioso digo, estamos desviándonos un poquito y no de los alemanes, pero sí hay que destacarlo. La Antártida como tal, yo te puedo decir que yo definitivamente esa teoría de que es el muro de hielo de la Tierra plana, eso sí no me lo trago. No, de la porque Tierra- no de la hay un, Tierra hay un plana. trillón de formas de comprobar que la Tierra no es plana, ¿no? Dos, que hay algo en la Antártida que no quieren que veamos, eso es cierto, pero más allá de que lo que no quieran que veamos es que yo siento, yo personalmente, Tuvo Omar Carrasco. yo, no los demás, creo que obedece más a temas de interés científico. ¿En qué sentido? Que hay recursos, que hay materiales importantes para los países que puedan controlar ese territorio de alguna manera, y que eso genera a la larga
¿qué? Billete. ¿Sabes qué? ¿No? Te voy a proponer que eso lo pongamos en otro podcast y así me sirve que tenemos pretexto para volverlo a invitar. No, ¿Qué pues te es parece? que el tema está buenísimo. O sea, No, el es que tema además está ahí brutal. está el semillero, ¿eh? Sí. Si Ah, sí. recuerdan. El- O sea, el- la- el- El la- arca reservas de semillas, ¿no? El arca de está la allá. vida. Sí, es cierto, ahí está el semillero. que nos sí, sirva sí, de pretexto claro. para que vuelva Bueno, a regresar. volviendo al Ujú. punto de los alemanes, entonces, ¿tú qué crees, ya, tú a título personal, qué crees acerca de la muerte de Hitler y de este cadáver que muestran en fotos? ¿Tú qué piensas? Es que mira, yo pienso que sí murió Ujú. en Berlín. No que lo hayan quemado, lo ocultaron, ¿no? Ujú. Precisamente para que no ver a ese líder ya, porque además ya estaba triste, estaba enojado, Enfermo, muy ya estaba enfermo. muy enfermo, Decrépito. ya y para que no lo vieran, porque no, o sea, no veo una segunda parte, ¿no? Ujú. Así como dice aquí Sebas, que estoy viendo su comentario, Iron Sky, ¿no? O Ujú, sea, como Iron que Sky. se hayan ido Ah, sí. a la luna, no, la verdad Sí, es que decía, no. porque mucha gente decía, ¿no? Están en la luna. No, porque no hay una segunda parte, ¿no? Creo que dijiste bien, en la Segunda Guerra Mundial hace un cambio geopolítico, Ujú. ¿no? O sea, a nivel global Sí. todo cambia. La Segunda Guerra Mundial es un parteaguas. Yo Lo creo que más grande que ha existido. hasta en lo que tú quieras cambiaron, ¿no? Hasta en las Hasta formas de la antes de la Unión administración, Soviética. Todo. en forma de la industria, en forma de lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que ahora estamos viendo otro parteaguas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo la guerra en Ucrania, en Medio Oriente, en Israel Sí, y en la todo. frontera de La guerra Gaza, de ¿no? los drones, ¿no? La guerra de los drones está Porque bien ya loco, cabrón, eso. pues ya Sí, están sí, los sí, drones. sí, Ya hasta te rindes con el dron. No sé si Hasta- vieron un soldado hasta ruso. Se rinde y le dice, oye, ¿me vas a matar? Y le hace el dron, no. Pero ven, ¿no? Sígueme, Sí, te voy a sígueme. llevar al campamento. Y va el soldado ruso Siguiendo rindiéndose el un dron, güey. Exactamente. Está, No manches, Güey, pero sabes, Oye, el hasta el típico, C4 que hasta traía el dron narco, arriba, güey, o sea, hasta no- el narco usa está usando drones. Ah, sí, bueno, aquí Claro. la familia michoacana siempre ha utilizado drones. Ahí en Sí, está muy Michoacán cabrón. están... Y- Sí, todo el tiempo están sí, volando. también. sí. Yo, de hecho, yo pienso que ellos empezaron antes que obviamente Ucrania. Exactamente. Sí, Pues, Sí. bueno, hablando de los drones caseros, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos siempre ha tenido... Muchos drones los de esos militares, cabezones de millones y millones de dólares. Sí, ¿no? pero es el que compras en Temu, ¿no? Ah, En sí, Wish, de que verdad, compras de en- Wish, no, Le pones un C4, güey, con detonador, el temporizador y chingue de su madre, güey. Ah, eso lo dice Call of Duty. No, es que además, por ejemplo, hay un video muy bueno de Ucrania, del ejército ucraniano, donde vuelan un dron, lo aterrizan arriba de un Lo avión. aterrizan arriba de un avión y lo vuelan a la y de repente, chingada, güey. se oye cómo llega el dron. Y se oye. Y se ve cómo se va la chingada del avión, o sea, No, pero se hay videos desintegra muy todo, ¿no? fuertes de drones que avientan Bombas, granadas y eso. Los han agarrado dormidos y se ve cómo se despedazan. Sí, no, No, está pero cabrón. además es que es un descaro, pues este es, digo, para que vea la gente, este es el pinche tanque, este es su puertita, se pone el dron y avienta la bomba granada dentro, del sí, pinche sí, tanque, sí, y además no, empiezas está a muy ver cómo cabrón. hace el fuego el tanque, Sí, ¿no? no, muy Claro. cañón. Y fíjate que Increíble. eso es impresionante porque justo lo que dice Ricardo, la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en todos los sentidos. La Primera Guerra Mundial fue la guerra de las trincheras, donde todos los soldados peleaban cuerpo a cuerpo prácticamente, caballos, con carrozas, con Fue la carretas. última vez que se veían espadas en una batalla. Sí, con había todos los rifles, prácticamente todos traían bayonetas. De hecho, los alemanes utilizaban muchos mosquetones con bayoneta porque habían heredado todavía armamento de la Primera Guerra Mundial y ese armamento se lo daban al pueblo. Ajá. Es bien curioso ver cómo evoluciona la guerra y cómo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la Primera Guerra Mundial sí hubo aviones y todo, pero eran como, bueno, no eran los aviones que tú veías en la Segunda Guerra No, Mundial. no. No existían esos No, ahorita un bombarderos carro B-17, corre más que un avión sí, de esos, los- 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 90, 100 sí, no, kilómetros por claro, hora. Como no, la veías un- necesidad te hace inclusive incursionar en otro tipo de Sí, armas. claro, Por ejemplo, los rusos unos son los C100, amos y unos- señores de los francotiradores. Sí, ¿Por qué? claro. Porque no les convenía un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y todo era de lejos. No, y además también por el parque, ¿no? Porque con Exactamente. una bala matas a alguien. Y Y con de una lejitos metralleta escondido. puedes gastarte 50 balas y no matar a alguien, ¿no? Era muy curioso, pero justo la tecnología, el avance tecnológico armamentista durante la Segunda Guerra Mundial no es de la Segunda Guerra Mundial por años, es de la Segunda Guerra Mundial por días o por meses, porque te obligaba a buscar siempre una nueva forma de atacar y una nueva forma de defenderte. Es Ahí como van, lo... 20 minutos más porque todavía le faltan un montón No, de no importa. temas. Y es justo a lo que vamos, ¿no? Hay más misterios, por ahí traes un misterio también famosísimo que es de la tecnología, tiene que ver con el tren, ¿no? De los nazis. Sí, por no, ejemplo, más bien, Y- precisamente hablando de 20 por ejemplo, ese minutos, ¿no? cuarto del ámbar que desaparece, Ujú. ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un tren desaparecido
que supuestamente tiene Todas los las tesoros. piezas. No, los tesoros de Polonia en De especial. Polonia, sí. Ah, De de hecho, Polonia. El tren con los tesoros judíos. Sí, con todo el dinero judío y demás. la... Sí. Hay un Oro, monte que se llama la anillos. Sierra del Búho, donde los alemanes hicieron muchos túneles Ujú. Y luego los hacer cerraron. horarios, y dicen que lo volaron, ¿no? Hace poco dijeron que habían encontrado esos túneles Sí. y había la euforia de que ya habían encontrado el tren alemán. La verdad es que no nada más No. fue... De hecho, hubo Yo una... creo que sí ya lo encontraron, pero ¿sabes qué? No dijeron nada. Pero espérame. Mira, ¿Pero qué ¿Qué es tiene, con todo qué ese tiene el dinero? tren? ¿Qué No, tiene? pero es que pues todo lo que el que lo quitaron a los encuentra se judíos. lo, se lo ¿Pero chinga. qué es? Dinero, Joyas, botes, todo lo que muelas, quitaron a todo los lo que les judíos. quitaron. Oro. Sí, principalmente oro. Así es. había una... Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Hungría se da mucho esto, hay unos almacenes muy grandes con cajas. Acuérdate que muchos, no solo judíos, sino algunos otros pobladores, incluyendo los... Ay, se me olvida, hay un ¿Los gitanos? los gitanos, pero había uno específicamente de los gitanos, se me olvidó el nombre, cómo se les mete, pero los gitanos Ujú. ponían todas sus posiciones en cajas que se sellaban y se les entregaban al gobierno. El gobierno tenía la obligación, entre comillas, de darte un ticket y esa caja se iba a resguardar hasta que pasara la guerra. Una vez que pasa la guerra, hay unos almacenes gigantescos, y tengo que está mucho en Hungría, que hay unos almacenes enormes con miles de cajas, cientos de miles de cajas de tesoros familiares, de pertenencias. Pero se Entonces, reclamaron. tú podías llegar con tu... Si tú tenías tu ticket, tú Ah, sí, ibas a lo decir, puedes reclamar. aquí está mi caja, ahí decían, sí, pásale a buscarla, y te daban De una hecho, pinche ese es el barreta, güey. precedente de las cajas de seguridad que conocemos ahora. Exacto, y te daban una pinche barreta y a buscar entre 10 millones de cajas tu caja, güey. Ujú. No podías agarrar otra, solo la tuya. Llegabas y agarrabas tu caja y eran cajas que tenían... Esto se realizó hasta los años 60 todavía más o menos. Ujú. Todo eso, tú ibas y sacabas tus tesoros porque eran tus tesoros familiares. Llegabas con tu ticket, hacían el inventario porque había inventarios de todo esto y te entregaban todo tu tesoro familiar. Había Te dice oro Fernando alemán, Rivera, los había- romanís. los romaníes, Los justamente, romaníes, los romaníes, ujú. gracias. Había oro, alhajas, arte, mil cosas, reliquias familiares. ¿Qué sucedía? Que mucha gente lo rescató, pero te estoy hablando que del 100% de los El tesoros que habían en las cajas, 20% el lo 20% rescató. fue lo que rescataron. Porque el resto de personas habían muerto en la guerra o habían desaparecido y las familias habían sido exterminadas. ¿Qué sucede con todo eso? Pasa a ser posesión del gobierno después de un tiempo. Estás hablando de una cantidad brutal de billete, de No, sí, dinero, claro, de sí, poder. impresionante, ¿no? Hay una película que más o menos relata este tipo de cuestiones en donde se tienen que unir los alemanes, los rusos y los gringos para rescatar unos lingotes de oro y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, la del Botín botín de los de los valientes. El valientes. botín de los valientes, Sí. que precisamente habla de un botín Claro. que existía y que dice, bueno, yo ni te vi ni Ahora, te conozco y vámonos, ¿no? El Tal tren, cual. el tren nazi, el famoso tren del oro, que le llaman el tren del oro alemán, Que además hay que ubicarlo, está en Polonia, está ¿no? en Polonia, En algún lugar de en Polonia. algún lugar de Ujú. Polonia, no solo era un tren. Se habla de que fueron varios trenes con cargamentos, porque Escondidos era tanto, en un escondidos túnel. en un búnker subterráneo donde los trenes han seguido vías, han seguido túneles, pero se han encontrado con túneles detonados, Sí. con túneles que entran a montañas donde no puedes acceder de ninguna forma, y obviamente No, Pues, llegaste ahí, destruyes, cabrón. dinamitas el el monte, y va toda la exacto, construcción de imposible, la güey, imposible. Y se cree efectivamente porque además muchas familias judías lo han dicho. Pues el mismo diario de Ana Frank, ¿no? Cuando lo menciona dice, todas las personas que teníamos se fueron a la chingada, ¿no? Y no solo la nuestra, las de los vecinos, el de enfrente, la de mi primo, todo se fue al carajo. ¿Dónde está todo eso, güey? Eso está, hay muchas cosas que están desaparecidas. Estamos hablando de 6 millones de judíos. De puro judío. De puro judío, cabrón. Pero estás hablando de los romaníes o los gitanos. Eran estás un hablando- montón más. Bueno, los gitanos también parecían homeless, pero No, tenían tienen un chingo No, y de sobre todo lana. porque los gitanos tenían muchas obras de arte. Ajá, ¿Sabes obras qué de pasa con arte los y gitanos? artesanía. Y artesanía. Los de gitanos son ellos. un país que joyas, no ¿no? tiene terreno. País, sí, es Entonces, como un módulo que se está moviendo por Sí. todo los Balcanes, en donde no tienen país. Entonces, precisamente es que ahora vienen los gitanos, pero es que eran como nómadas que estaban en todos los Balcanes. No, pero tienen ¿qué es como lo un primero país. que haces tú como para tener dinero?
sin traer efectivo, eso pues compras obras de arte, Obras de compras arte, ladrillo, sí, claro. compras oro, compras Sí, claro. algo que puedas cambiar en Que algún no- momento que de una nunca va a perder emergencia. su Es, valor, ¿no? es el principio del blanqueo de dinero, ¿no? Aquí en México también hay un tren desaparecido, ¿eh? ¿A Lleno poco? de oro. No manches. Cuando Venustiano Carranza sale de la Ciudad de México ¿A hacia poco? Veracruz, llevaba un tren cargado de oro. ¿Dónde está ese oro? Es No, como, pues es dime como quién el oro no, de los pues, si aztecas. nos pegan los gringos, bueno, de los Los españoles, españoles, ¿no? también Maximiliano y todos ustedes también se llevaron un El, chorro el de oro, lana. el oro mexicano está repartido como en 6 países. Hasta la fecha nos lo siguen robando. Está cabrón. Sí, sí, está Los cabrón. canadienses. Entonces ese tren de oro alemán Ujú. con tesoros judíos y demás, pues perdido, ¿no? Sí, de tío, en las montañas del búho, ¿no? Así se le Ujú. dice. Esa, las montañas. Ahí del dicen. ¿no? Es muy grande el lugar. Sí, muy Es bueno. como si fueran en pequeña escala los Andes. O sea, lleno de cerros. Es como el Cerro de la Estrella, pero nada. Pero, No, o sea, Con su coma del es diablo como- también toda la cosa, Como si ¿no? fuera la Sierra Madre Occidental o Oriental, que Ah, está llena de puta, cerros. no, güey. No lo vas a Cerro de encontrar Chiquimulco. jamás. o sea, bueno, güey, es que, jamás. güey, ya hay tecnología, güey. O sea, ya satelitalmente Gordo, puedes saber bueno, dónde espérame, hay hoyos. espérame. güey. Ok, No, Bueno, pero si tú lo está encuentras- sobre la... Si tú lo encuentras, ¿dónde lo rascas, capaz? No, yo Claro. creo que el problema es justamente eso, que cómo escarbas algo que ya Bueno, volaron. fíjate, Juanma, O sea, que no acabas puedes de Como decía decirlo. Ricardo, o sea, el cerro baja. Sí, por eso, o sea, ya no hay hace cómo, esto, sí. se Como cierra sándwich. y tú ya no puedes, o sea, ahí te va a salir más caro escarbar y sacar lo que hay allá Ah, sí, adentro claro. Mira, que el valor de lo que hay allá adentro porque ya se No, madreó. pues exactamente. no te ¿cuántos, sirve. cuántos? sabe. No sé, ¿no? Porque han buscado, hay tesoros que han buscado y que han encontrado y son pues, Los galeones valiosísimos, los españoles. galeones, sí, que claro. tienen- Bueno, los de los barcos, ¿no? Igual, Están hundidos, o sea, sí. ¿cuánta gente no va a buscar tesoros en el mar? Sacan permisos para sacar cosas del fondo del mar y le sacan miles de millones de dólares en oro y en joyas. O Bueno, sea, sí me queda claro sí, que si, pero si, ya es más- si ahí hay escondido un... Como que relativamente es más fácil sacar del mar que de unas montañas. Bueno, que de hecho, están Sí, sí, unas ¿no? montañas de voladas, hecho, güey, sí, por digo, dentro. requieres tecnología, pero es menos complejo. Necesitas ¿no? lana. Sí. Exacto. O sea, Ahora, es un exacto, patrocinador. una lanota. Claro. El Ahora, problema de todo. el punto aquí es, no creo que el tema sea si existe o no existe. Yo creo que sí existen. Estos Sí, tesoros, también yo sí, creo que claro, sí, claro, claro, claro. claro. El tema es, uno, ¿dónde quedaron? Dos, si aparecieron en algún lugar, ¿quién los tiene, no? ¿Quién se quedó con todo eso? Amigo, si yo me los había encontrado de pura chiripa en el cerro, no te voy a decir que los Ah, no, encontré. yo lo sé. O sea, yo he visto los, Y además yo he le voy visto a los decir, doblones que le voy a tienes en decir tu a mi casa. compadre, Ah, compadre, y vámonos, ¿no? Sí, claro, güey. sí. pero justo eso es uno Sí, de no los se grandes reportan. temas. O sea, no lo Simplemente lo que se reportan. le cayó a Hernán Cortés, ¿no? En la noche triste. Ah, sí. Además Además, encontraron el pinche... El Tajo. El puro tajo. Pero no, nada más era Y eso, un ¿no? pinche tajo de cuánto, güey. Digo, por más que trajeras nada más un pinche burro cargando. Fíjate, todavía No bien manches. pendejo, el que lo encuentra le dice al gobierno mexicano, me encontré un tejo de oro. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y de qué? Presta, ¿Dónde te lo güey. das? Sí. Ah, no, ven. Vas a la cárcel, papito, porque seguramente ahí había más. Estuvo Sí. encerrado en la cárcel nomás por encontrarse el tejo de Tejo. oro y no encontraron más que Nada, un puro tejo de oro. Nada. Sí, está muy raro eso. Y vuelvo al punto, mucho del tesoro alemán, digo, el tesoro alemán le digo así porque los alemanes ya lo tenían. Porque lo en su poder. perdieron Sí, ellos. claro. Lo perdieron ellos. Se ha buscado por años, ¿eh? O sea, llevamos desde que terminó la guerra a mediados de los 40 hasta hoy, se siguen buscando tesoros alemanes en todo el mundo, ¿eh? No, En y, todo el y- mundo. y ahí va el otro misterio, ¿no? El tesoro de Yamashita también. Que De ese las japonés, Filipinas, ¿no? que las Filipinas, casi todo lo que es Singapur, Sí. todo lo que es la península Malaya, todo. Pues, Ese todo también se llevó planea. todo el dinero. Sí. Pero también fueron los alemanes. No, eran aliados los japoneses. Acuérdate, Pero lo que, mismo, haz de cuenta, es un supuestamente es un super sí. tesoro. Acuérdate que Alemania le pagó a Japón Sí, le pagó a Japón por con oro judío y con oro de otros lados, le pagaba a Japón por recursos. Porque Japón en aquella época había robado muchos recursos de China. Además de China tenía Y de- el y de- mejor armamento aeronáutico y de... Pues de hecho Armamentista. el principal avance aeronáutico se da al copiar los cero japonés. De hecho, en la los flota, aviones que militares aquí alemanes, tenían ¿no? hasta unas Pero motos está así, cabrón. Sí, güey, estaban Oye, cabroncísimos, unos güey. tanques así casi de la, control la remoto. flota japonesa jamás fue hundida. No, jamás. La tuvieron que desarmar Sí. porque no fue hundida. O sea, Fue desmantelada. Fue desmantelada. Sí. Eso lo Creo que aprendí en hundieron- Godzilla. Hundieron, no, pero además es cierto. Creo que hundieron nada más uno o dos barcos japoneses en las batallas de Midway en el Sí. Pacífico
porque realmente el problema con los japoneses fue que se les acabó el recurso. Sí. O sea, Alemania ya El dejó de darles Yamato, recursos, ¿no? el Yamato. Fue el que era Casi, el más casi grande. toda la flota Exacto. japonesa fue desmantelada. Es más, ni siquiera fue desmantelada, nada más les quitaron los cañones para Sí. que los barcos pudieran seguir usando. Como estar en comerciales, uso, así es. como barcos comerciales, ¿no? Pero Pero ellos tenían una tecnología. no, están muy cabrones. O a lo Están mejor muy una cabrones. creatividad. Más que nada eso. Creo que eran más creativos. Tenían un submarino, ¿no? Chiquito. No, puedes sacar un avión. Sí, puede ser un Sacaban avión un del mar. hidroavión, iba a reconocido y lo volvían a guardar y se desapareció el submarino. submarino. Había Mitsubishi, Chingoncísimo, cabrón. estaba Toyota, Toyota. estaba había otra empresa japonesa. Las motos que ahora conocemos como Harley Davidson, los japoneses ya las tenían antes en la Ya. Segunda Guerra Mundial. Ya, Y justamente. mejores. Sí, de hecho el problema, yo creo que el problema más grave de Japón porque fue se quedaron sin que recursos. no, y que estaban muy aislados, estaban muy lejos de la guerra. Ellos estaban peleando su propia guerra en el Pacífico, porque ellos su sueño era No, y ellos siguieron, porque controlar la Alemania China, se claro. había rendido. Ellos, entonces, ellos su sueño era sí, controlar, Se aventaron todo No el solo- pedo con... sí, con Estados Es más, Unidos. ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial Y y los seguían. japoneses seguían peleando. Claro, Sí, bueno. pero además cabe señalar que Japón, si bien tuvo tratos con Alemania, Japón había empezado su guerra años antes, o sea, con la invasión a China, lo de Manchuria, todo ese tema. Manchuria. Pero realmente Corea. los con Corea, pero realmente los japoneses estaban peleando su propia guerra aparte, güey, o sea, y eso justamente Es que fue como tú importante. dices, estaban peleando su guerra aparte, precisamente con la invasión a Corea, que siempre pensaron ellos que, bueno, desde tiempos de samuráis, Sí, querían las Coreas, que querían la parte de Manchuria, la China. Manchuria, Pero, aparte ya querían las islas de todo lo que era del Oceanía. Pacífico, todo el Pacífico Y completo, mucho ¿no? antes ya le habían pagado los rusos. Exactamente. Exactamente. Sí, no, estaba muy cabrón. Y de Entonces, hecho, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, dicen, no, pues vámonos a Honolulu, sí, a Hawái, y de una vez estas islas también son sí, mías, ¿no? sí. Que lo único que le salvó la vida a Estados Unidos fue la distancia que había que cruzar en el Pacífico para llegar a Estados Unidos. Pero si los japoneses hubiesen acercado más sus barcos y Sí, su claro. ejército, Mm. le parten la madre a los gringos, Bueno, ¿eh? rutas de abastecimiento, ¿no? Como siempre. O sea, si hubieran tomado a lo mejor, no sé, Hawái y hubieran puesto una No, base, le pues, rompen llegan la sin madre a los problema, gringos ¿no? sin problema. Porque además los gringos estaban más ocupados con lo que pasaba en No, además Inglaterra. destruyeron su No, flota. además Sí, que claro. estaban todos de vacaciones. O sea, tú llegas ahí y están las flotas paradas. O sea, ni siquiera era de. De hecho decían justo eso, ¿no? Que el gran error de Japón fue que atacó Pearl Harbor, pero no lo remató, ¿no? Porque los tenía en la lona. Si Todos Japón hubieran hubiese bajado. emplazado en Pearl Harbor y le rompe la madre a los gringos, ahí en ese momento Se hubieran se llegado acaba a- la guerra y los japoneses le rompen la madre a los Quién sabe, gringos, a lo ¿no? mejor se la complica, ¿no? Pero Pues sí, o sea, hubiera Pues sido sí, de- pero la- de- Es que Más ya de Estados la- Unidos ya estaba trabajando en la bombilla. aquí acuérdate que teníamos ya un ejército de charros. Sí. Ah, sí. Y listos para entrar. Bueno, pero fíjate, hay Ahí que ver no, a- no se burlen. Era el Ejército Sí. Rural Federal. Sí, el rural. Sí, Ah, charros, ¿eh? nazi. Claro, Estamos y estaba bien esperando puesto. De la Asociación Nacional de los Charros. Está la placa, claro. de que existió ese ejército. Pero, güey, dime una cosa. Te llega un pinche ejército alemán, cabrón, con 10,000 soldados, güey. Con el entrenamiento militar que tenían esos güeyes. Pobres charros, güey. Los hubieran hecho caca en 2 Bueno, horas. déjame decirte que los alemanes ya estaban, ¿eh? Ahora, ahí te va. Pero no tenían la orden En de... Nuevo León Sí, pero no tenían ya orden de tenían casas nazis y ya Había- en todos lados. Es Aquí en más, México había una sede nazi. no, en Nuevo León Sí. tenían Nuevo una León sede. estaba una sede. En la Ciudad de México tenían una sede. ¿Cómo Eh, se llama? Panamá ¿Cómo se llama tenían una ¿cómo se sede. llama esta artista que llegó a México que era espía? ¿Miroslava? No. No, había No. otra, se me fue el nombre. Esa Había de la otra. rusa. Ay, había una muy famosa, espérame. Bueno, de hecho, había ya el embajador alemán ya estaba trabajando precisamente para recuperar los terrenos invadidos por Sí, claro. Norteamérica. O sea, la cosa no era tan... No era tan sencilla, ¿eh? Pero obviamente es como si ahorita hiciéramos un ejército antipalestino o anti-judío Sí. para enfrentar a ese ejército. El La guerra la problema, veían muy lejos, pero el- nosotros se adornaban, el ¿no? principal problema de los alemanes fue que se les acabó el recurso humano y el recurso económico. No, Pues esa fue la nunca realidad. jugaron Risk. No, nunca Si fueron hubieran Risk. jugado Risk, lo Y de hubieran de entendido. hecho, fíjate que Juegazos. güey. ahí hablando de curiosidades raras, Nosotros sí jugábamos por eso, ¿sabes tú cuál fue uno de los principales debilidades que tenía el ejército alemán? Las fábricas. Que cuando los británicos y los gringos bombardean las fábricas en Nuremberg, en Berlín, en distintos lugares, en Münster, bombardean las fábricas, ¿de qué crees? Que es una pendejada. De rodamientos, de valeros. Ah, pues es que el valero le daba Le daba vida todo, güey. a todo el ejército alemán. Destruyen las fábricas
y los frenan como por 5 o 6 meses en producción, en lo que vuelven a armar otra fábrica para poder volver a desarrollar, a fabricar valeros y rodamientos. Entonces, esos ataques que fueron muy quirúrgicos por parte de los gringos y de los británicos, mermaban muy cabrón al ejército alemán, porque más allá de destruir el ejército per se, Sí, destruían lo que les nutría para seguir armando al ejército, ¿no? Destruían, por ejemplo, fábricas de ay, se me olvidó había una especie como de resorte que tenían los fusiles alemanes, que era del percutor, de los percutores, y descubrieron cuáles eran las fábricas de percutores, las bombardeaban y se quedaban sin fábricas y chingo de rifles y más que no servían para nada. O sea, tenían millones de armas que eran inservibles porque no tenían el percutor que necesitaban, ¿no? Entonces fue una estrategia muy quirúrgica por parte de los aliados en ese aspecto para romperle la madre a los alemanes. Bueno, y pero el bueno, carburante también ya se había acabado, ¿no? ya se les había acabado los ya no hidrocarburos, no había petróleo, combustibles. ¿no? O sea, porque ¿no? habían perdido África. Ujú. La de Ploiesti, ¿no? Sí. Ya no había Ya no forma había manera de obtener. Fíjate que yo estuve tiempo en Alemania y déjame decirte que actualmente todavía sobre el Rin Ajá. hay barcos carboneros. ¡Hombre! Yo creo, porque mucha calefacción, y más en estos tiempos, Sí. la calefacción y muchas máquinas eran a carbón. Carbón. A carbón. ¿Crees que todavía estén algunos de esos surtiendo algunas casas que se quedaron como muy viejas allá? ¿O si están más viejos? Porque yo por ahí he visto, y son más videos de cómo eran lugares que se quedaron atrapados en el tiempo y cómo tenían las casas y todo. Es que sabes que la Alemania rural es muy grande. Sí, O mucho. sea, tú que estuviste en Alemania y que has estado por allá. Todos los pueblitos. Las ciudades grandes, o sea, Bonn, Berlín. No, inclusive son dialectos. O sea, ni Sí, siquiera exacto, hablan al alemán, exacto. ¿no? Las ciudades grandes son ciudades, son megalópolis ya. Pero la Alemania rural, o sea, la zona rural es muy rural, güey. O sea, Sí, y en sí, general sí. eso pasa en Europa. Si tú vas a Francia, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estar en Europa, a lo mejor lo han visto. Tú vas a Francia, tú vas a Italia, que son países relativamente pequeños en extensión territorial, comparándolos con un México, Canadá, Estados Unidos y demás. Pero sus extensiones rurales son enormes. Y muchos pueblos y muchas personas que viven en la parte rural viven todavía así como tú dices, güey, con carbón, con combustóleo, todavía al combustible todavía le dicen petrol, ¿no? Por ejemplo. Ujú. O sea, son muchos temas de ese tipo en No, los pues cuales... aquí en México también. Eso justamente, vete a la sierra, ¿cuánta gente no todavía vive con leña? Ujú. Carbón. Carbón. Pero ¿todavía existirá una fábrica de combustibles en México? Sí, claro. De hecho, Claro. en mi época, bueno, así que se bueno, pero búrlense. Pero antes vendían los paquetes de carbón para los boilers. El combustible, vendían Ánima, combustible allá- con allá- acerrín y no, No, pero deja el no, carbón, el petróleo, petróleo. las estufas de petróleo. Sí. Ahora había petroleras, En- ¿te acuerdas? Sí. Ánima. Porque, luego así, mi mamá es muy fanática de los quinques. Sí. Ah, son bellísimos. Y mi mamá compraba petróleo todavía No, Ánima. todavía donde tiene, vendían petróleo. tiene ahí. No, pero Ánima, ¿Qué? por ejemplo, yo todavía veo, bueno, en mi colonia, que es medio pueblo, las tlapalerías todavía tienen petróleo. O sea, tú, oye, dame 1 litro de petróleo. Y te dan, bueno, no es petróleo negro, es un petróleo procesado. El moradito Pero, transparente. ajá, pero te venden petróleo, te venden gasolina blanca, Monas de te venden guayaba. monas de Monas de guayaba, guayaba. de tamarindo, activo, resistol del 5000, güey. No, pero todavía, por ejemplo, en Xochimilco todavía hay carbonerías. Sí, claro. En Tláhuac Claro. todavía hay carbonerías y te venden el carbón por palada y por Bueno, y kilos, eso ¿no? el carbón, Por pero costal. si te vas a la sierra, como dices, todavía son de De madera. o sea, está la leña y la queman para hacer el carbón todavía, En ¿no? Portales todavía hace mucho tiempo había carboneras y había Todavía hay, en petroleras. Portal creo que hay una carbonera Sí, todavía. una otra debe haber, Sí, todavía. o sea, todavía existe eso en México. Pero bueno, volviendo al tema de los alemanes, ¿qué otro misterio raro traes por ahí? A ver. Pues mira, Un último, aparte de- un último. A Uno ver, más. Échale uno uno más. que te guste, que digas, este está como- chingón. ¿Como cuál? No sé, el que Pues, veas más mira, yo misterioso. creo que ya y entrando termino el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que además abre otro gran misterio, el vuelo 19, ¿no? Los ATM, los Platica. 5 aviones que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? ¿Los de los estudiantes? No, es un vuelo
Es que hubo un vuelo de No, varios pues, aviones sí. con estudiantes, pero esto está hablando. Sí, era un vuelo de una academia, pero no, esta es otra historia. No, Platícanos un estos poquito eso. es un vuelo, a lo mejor estaban como pilotos, ¿no? Estaban Ujú. aprendiendo, salen, ¿no? En diciembre, Ujú. pero ya de 45, la guerra ya había terminado, la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Porque acuérdense que en marzo, abril cae Alemania y en agosto Japón Ujú. con las bombas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, que son dos bombas, ¿no? Porque Sí. no piensan que es Hiroshima y Nagasaki, No, es una fueron- sola están población. juntos, sí, no, son Pero dos. no, no, ¿no? fueron Que como además, separadas. como dato curioso, está documentado, les va a tener el nombre de un japonés. Ah, lo hablamos hace poquito, el que estuvo en las dos bombas, pobre cabrón, o Pobre sea. pendejo. Ah, sí. Y las dos bombas de Que caída. todo, güey. güey, Culpa, se güey. va- No, porque mira, lo saca, o sea, le cae la primera bomba es la de Hiroshima, ¿no? Sí, ajá. Le cae la bomba a este cabrón, lo rescatan, lo sacan todo madreado, se Ajá. lo llevan a Nagasaki, que Sí, es una para ciudad más o menos descansar, próxima, ¿no? para que y le cae la otra puta bomba y sobrevive el güey. Ya, Todavía, sobrevive a las cabrón. dos. Sobrevive a las dos, Es el cabrón, único documentado que ha está sobrevivido muy a bien, dos bombas atómicas. dos bombas atómicas. Se rinde Japón Sí. en agosto, pero estos aviones desaparecen en Diciembre. diciembre. Que es raro, ¿no? Que, bueno, el Triángulo de Bermudas tiene muchas desapariciones, ¿no? Pero ellos, O sea, es raro porque Nada. ya se había acabado la guerra y salen en diciembre. sí, pues estaban como dices, yo creo que estaban practicando. Es Estaban que era en una el vuelo escuela de 19. pilotos. Ujú. Era una No, escuela no, de pero es que pilotos, sí ¿no? era del ejército, no Sí. era como No, tal. no, o sea, era una Era- escuela del ejército. Sí, pero era parte de la academia militar. Eran pilotos de la academia militar que estaban Exactamente. estudiando. O sea, no eran unos pendejos. No, no eran pendejos. Y además ya tenían horas de vuelo. No, Sí. y además, aunque fueran pendejos, ¿no? Sí. Está el líder, por lo Claro. menos regresa uno, ¿no? No, es No que regresó la ninguno. bronca es que parece ser que el que dio mal la vuelta fue el líder. No, ¿En pero ¿Cuántos Entonces- aviones eran, Ricardo? 5. Cinco Sí, aviones. No, pero él, más que dar mala vuelta, él dice, mis instrumentos no funcionan. No funcionan. Ujú. O sea, acuérdate que es muy sencillo. ¿Ellos de dónde salen? ¿De Florida o de dónde salen? No, No, Sí, de la costa este. De algún emplazamiento en la Ah, costa este de entonces- Estados Unidos. Sí. Ahorita yo creo que no nos dicen el dato, pero mira, es muy sencillo. Bueno, por lo menos para mí es sencillo. Ujú. Cuando navegas, mira, acuérdate que la brújula Sí. tiene de 0 a 360, 360. ¿no? La mitad es 180. Sí. ¿Sí? Ok. Si tú sales hacia el sur, hablando de grados, Ujú. estás saliendo grados 180, ¿no? Sí. Estás viendo en tu tablero. Hacia abajo, justamente. 180. 180. Pero para regresar, ¿cuál sería? pues El 0 O 360. o 360. Entonces tú pones el avión a a 360. 360. Claro, para dar la vuelta. Ya. Pero si no lo tienes, A ver, te voy a hacer una pregunta, Ricardo, tú que has estado muy metido en todos estos temas de excursión y todo. Tú eres un experto en el manejo de brújulas, conoces todas las brújulas que existen, todas las que hay comerciales, las profesionales y demás. hasta de una que otra bruja. ¿Alguna vez te ha fallado una brújula? ¿En alguna excursión o algo que digas, ah, chinga, esta brújula no me está marcando sí, lo que pero tengo que marcar"? más que nada cuando la pones con metales, Con metales. o con otra brújula. Ahora, algo. y te estoy diciendo esto ¿por qué? Porque Pero justamente... así como se la habla de zona que- del silencio, algo Ajá. así, ¿no? ¿No? No. ¿Has estado en esos lugares? Sí. ¿Y te ha fallado alguna vez un instrumento o algo No, ahí? pues que no he llevado. No Fíjate has que llevado. no. Ahora, la pregunta Yo es, también he estado ahí, supuestamente nunca he llevado el nada. Triángulo de las Bermudas tiene un desplazamiento magnético diferente al del polo, los polos magnéticos Que de la no es Tierra y constante, provoca pérdida. Pero que no es de los constante. instrumentos. No, porque es sino el que azar. exactamente, o sea, son como explosiones magnéticas que Ujú. de repente aparecen y no es constante. O sea, tú puedes navegar y puedes encontrar la brújula. ¿Qué pasó, Juanma? Varias cosas. Primero, fue el 6 de diciembre del 45, salieron de Fort Lauderdale en Florida Ah, sí, y Florida. eran el vuelo 19, eran 5 pilotos que estaban en un vuelo de entrenamiento Ujú. para los pilotos que salen de ahí. Efectivamente, pierden los instrumentos y entonces al parecer en el intento de regresar, en lugar de dar una vuelta completa, dan una vuelta menos cerrada Sí, y se abren. y se abren, entonces se pierden. El problema es que luego mandan otros aviones a Y se buscarlos vuelven a y perder. se vuelven a perder. O sea, Claro. por la misma razón pierden Serán instrumentos. pendejos. Man- No, es que pierden eso, instrumentos. eso es como si pierden unos cabrones en la montaña y mandan un escuadrón de rescate y también se pierden en la también misma se zona. pierden. ¿no? Es la misma Exacto. madre. Pero es que Ahora- luego puede pasar algo que te lo pueda complicar. O Hay sea, un no estudio- hay que dejarlo al... Hay un estudio que hicieron en la universidad, en una universidad de Florida, en donde mandaron geólogos y buzos a ver qué estaba pasando y descubrieron que en ese triángulo es una zona que tiene un efecto, un proceso bajo el mar que suelta burbujas de un gas Ujú.
que haz de cuenta que todo el tiempo está soltando burbujitas, pero llega un punto en donde se acumulan y suelta una burbujota, y eso cuando sube al aire hace que la densidad del aire sea menor, y cualquier cosa que vaya arriba no tiene soporte y se va para abajo. Así como lo estás oyendo, Pierde güey. sustento. Pierde sustento y se van para abajo. Bueno, Entonces sí, ya no es pueden es como una depresión en Es el una aire. depresión en el aire. ¿Qué pasa con los aviones cuando Pero hay está en veces que son turbulencia? cosas muy Pero le sencillas. pasa lo mismo a los barcos. Cuando tú Mierda. le quitas la densidad al Bueno, agua, sí. se hunde el pinche barco. De hecho, hay muchas historias de los navegantes y de los piratas, cuando hablaban de los famosos maelstrom, estos Ajá, vórtices, claro, los vórtices. que no siempre eran el remolino, sino que eran estas pérdidas de presión en el agua, que son como bolsas de agua, bolsas como de bolsas aire. vacías, Ajá. que te chupan el barco completo, ¿no? Es que nunca sabes cuándo te va a pasar una desgracia, ¿no? En un cenote sagrado baja un buzo y se queda atorado. Ajá. Lo único que había que hacer para recuperar el cuerpo, porque estaba muerto, era jalarle los pies y desatorarlo de donde estaba. Baja un buzo experto y ¿qué crees? Se atora también. Se vuelve a atorar. Está pendejo. Entonces se quedan los dos ahí atorados, o sea, no hay manera de que son cosas luego desafortunadas. No, es una cuestión muy mala. Exactamente, muy- o sea, a veces es mala suerte o a veces no debiste haber bajado en ese momento, ¿no? Pero nada más era así jalar. Ahora, Sí, esto que te digo no garantiza que los 55 naufragios que hay No, no, no. en el Triángulo de las Bermudas sean por ese motivo, No, ¿no? y además que no los has encontrado. No, porque han encontrado Es que como además, 19. mira, es que además de todos los estadísticamente el problema no son los naufragios ni las pérdidas en el Triángulo de las Bermudas, porque en muchas partes del mundo hay más naufragios, perdón, hay más pérdidas de vuelos, o sea, no es que sea el lugar con más tragedias, es que es el lugar en donde menos han rescatado cosas, o sea, Ujú. se pierden por completo, güey. Hay documentación, o sea, hay documentación de cosas muy extrañas, como el barco que desaparece todo El o sea, crew. encuentran el puro barco. y encuentran cuerpos ¿El insertados en Celeste? medio de las piernas, de Ujú. las paredes de acero. Ujú. ¿El Mar y Celeste dices? ¿O cuál? No, no, ese es otro barco. Ese es otro. Ese otro barco es un barco militar, sale hacia las Bermudas y desaparece por mucho tiempo. Ujú. Y el barco lo encuentran a la deriva. Cuando se suben al barco no hay nadie de la tripulación hasta que encuentran un cuerpo incrustado en la pared. Que es más o Pero menos es lo que una pasa pared con de acero. es lo que pasa más o menos con el proyecto Donde ven, Filadelfia. exactamente, donde ven un pie de una persona que está como atravesando ese muro de acero. Es imposible que algo atraviese un muro de acero si no eres David Copperfield, ¿no? Pero encuentran el Y pie. ni- Y ni Entonces, del otro lado, pues ya no está el cuerpo. O sea, algo pasó en ese transcurso, en ese barco, que pasó en ese momento en el Triángulo de las Bermudas. que Que pudo haber sido, a lo de hecho, mejor, no fue vaya. el proyecto Filadelfia, ¿no? Obedece mucho esta parte. O sea, Exactamente. supuestamente estaban intentando teletransportar un barco de un lugar a otro. Y lo que pasa es que el barco se desplaza como entre dimensiones Ajá. en el espacio-tiempo y provoca una fusión de la materia orgánica con el material del barco, ¿no? Sí. Y que además, ojo, yo sé que suena mucho a pinche ciencia ficción, y dicen, "Estos están cada día más pendejos", pero hay mucha documentación acerca del proyecto Ahí está. Filadelfia, No, ¿no? de hecho, si tú Fíjate, encuentras los de este barco- Fernando Rivera dice, concretamente son hidratos de metano, esos que generan Sí, esas claro. gases. Ahí desapareció el USS Cyclops, que era un carguero de transporte de carbón. Madre. Hace algunos años apareció el fuselaje del avión del líder del escuadrón. O sea, ya el encontraron 19. al líder del escuadrón. Sí, pues se tuvo que haber caído. O sea, Sí, claro. ni modo que- Porque además, ¿cuánto combustible te gustaba que trajeran? Para ir y Exactamente. regresar. Tampoco los llenan a lo... Ahora- y tampoco son aviones que traigan tantísimo combustible. Un vuelo de la Florida a Bermudas es muy rápido, realmente. Sí muy está, rápido. es que acuérdate que el Triángulo de las Bermudas empieza justamente en Florida. Y termina. Es Florida, una parte de Cuba. De luego Cuba para arriba. y hacia arriba, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, sí hay cosas que podrían explicar una parte de Ajá. las cosas que pasan, Pero sí, igual. pero hay muchas que todavía siguen sin explicación. Ahora, no quiere decir que vayan a ser inexplicables toda la vida. Exacto, es lo que como decíamos, que de repente aparecen, ¿no? Ujú, Y claro. te dicen, mira, se dio en la madre y... Aquí está el avión, ¿no? Ajá. Aquí está el barco. Se de los quedó. puntos que tú traes, hay uno que a mí me interesa mucho. Ujú. La de la batalla de Los Ángeles. ¿La de qué? La batalla de Los Ángeles. Ah, bueno, pero la batalla de Los Ángeles es que es como el fenómeno de lo que pasó con Wells, ¿no? La de la guerra de los H.G. mundos. Wells. Realmente lo que ven en el cielo es un globo aerostático. ¿Sí? Sí, es un Algo globo así aerostático. que piensan que están... porque acaba de pasar lo de Pearl Pearl Harbor. Harbor, ¿no? Ujú. 1941, esto fue en el 42. Pues hay pánico, hay gente que piensa que ya es un ataque por... De los nazis, de los japoneses, alemanes, ¿no? De los japoneses. japoneses. Entonces ya saben, ¿no? Las luces, La empiezan alarma a que suena, disparar, ¿no? gente le da paro cardíaco por el pinche susto,
Y eso es una batalla que dicen que nunca pasó, pero pues sí ocasionó bajas, ¿no? Mucha gente Entonces, ya más conspiranoica, que fue una invasión extraterrestre, que llegan extraterrestres y que Es que hay fortuitamente una está la Segunda foto. Guerra Mundial. Hay una foto Hay que es una maravillosa. foto que es- Maravillosa de hecho, esa creo foto. yo que La la única. única foto Sí. que hay, Del New York, de un periódico, Un periódico muy local. famoso de Estados, así es, de Estados en Unidos. donde un reportero toma la imagen. Desgraciadamente esta foto se toma en una cámara, pues una cámara buena de la época, pero al imprimirla en periódico Ujú. es la única foto que Sí. queda. pues, Pierde ni mucha siquiera, calidad. no, se pierde el negativo, Sí, güey. claro, O sea, no está la solo foto, la queda foto la original no existe, es una La foto. pasabas a Está una la placa de impresión, acero, sí, en está la donde impresión. se perdía más del 30% Sí, de la de la calidad calidad. de la foto. Claro. Sí, la única foto está en un periódico. En un Así es. periódico. Para acabar pronto, está impresa en un periódico. Y entonces- Y donde se perdió más del 30% de la calidad de la foto. No, y además la impresión es una impresión de puntos, güey. Claro, porque Entonces, es el grano de la- es el grano del del periódico. del periódico. Y entonces empiezan a analizar esta imagen, y supuestamente unos investigadores dicen que se nota un disco en la parte de arriba. Hay quienes dicen que efectivamente, como dice aquí el doc, es un globo aerostático, que finalmente quedan como en ese, no sabemos si fue el globo o si fue un disco. Pero entrevistan a gente que en su momento eran niños que estaban ahí Ajá. y les preguntan, bueno, ¿tú vivías aquí? Sí. Ujú. ¿Lo viste? Sí. ¿De dónde ¿Qué lo viste? Ajá, ¿qué viste? Ah, pues y los llevan hasta donde estaban. Yo estaba parado aquí y de aquí veíamos eso allí, ¿no? Ok, ¿tú qué viste? Dice, lo que yo vi es que había algo ahí arriba que no se alcanzaba a distinguir porque echaron tanta luz que rebotaba, que no te dejaba ver lo que había, pero había algo. Dice, o sea, imagínate el cielo negro Sí, completamente. y algo brillante. Algo que está brillando por Reflejando las luces. Yo creo reflejando que la pasa luz. como a las 10 de la noche, si no... Sí, ya pasa de noche. Entonces, Dice, y empiezas a escuchar los disparos de los antiaéreos. Ujú. Dice, tú dime si no con un antiaéreo bajas un globo, bajas un avión, bajas lo que sea que está ahí, lo bajas. No cayó Pero nada. no lo bajaron. Dice, entonces, después al día siguiente, salió en el periódico que había sido, bueno, a los 2 días me parece, que había sido un ejercicio de guerra. Y dice, Hay la excusa más grande de los Es la- Estados es Unidos de la toda la excusa vida. más estúpida, Eran porque- ejercicios militares. que era un globo. no, y Un él- nuevo avión. Ah, este güey Sí. dice, pues si eso fue el ejercicio de guerra más caro de la historia. Lanzaron Más miles Que de miles balística. y miles de Más balística estúpido se porque fue. tampoco robó. No, pero además, No, y no ¿sabes qué bajaron. anima? ¿Sabes qué anima? Hay algo que es bien interesante y es que muchos testigos de Los Ángeles que estuvieron ahí, que los entrevistaron después y que coinciden muchas de sus declaraciones, es que efectivamente el ejército norteamericano estuvo emplazado ahí disparando al cielo una cantidad Por un bestial, ratote. bestial de arma, de parque militar. Pero ahí te va, hay muchos testigos, muchísimos, la gran mayoría, indican que hubo impactos, o sea que se escuchaban cómo tronaban, cómo Sí, cómo explotaban el cielo, pegaban los- cómo pegaban las- y no caía nada, o sea, no era que las balas atravesaran el cielo a lo pendejo, no, Impactaban. porque impactaban, porque incluso hay gente que encuentra los casquillos de ¿Has las visto las balas películas de de- son esos unos casquillos cuando van, enormes, cuando van los así, ¿no? bombarderos y están disparando al antiaéreos y cómo explotan en el cielo? Sí, claro. O sea, hay una cosa es la explosión y otra cosa es El impacto. Y ellos oían declaran los impactos. y ellos declaran impactos, claro. Bueno, de todos modos, hace un año hubo otra vez sus globos aerostáticos en Estados Unidos. Que no supieron de quién era, ¿no? Y lo tiraron los así. tumbaron, Exacto. Ricardo, los Por eso, tumbaron, o que sea, Ahí sería está, más caro ahí tumbarlos. está la Bueno, pero lo prueba. Ahí hicieron, está. güey, o sea, Y como que no no lo hay nada. tumbaron, ¿no? A lo mejor era un globo de Cantoya de China. Imagínate, pero pinche globote, güey, porque era una madre enorme en el cielo. Para ir concluyendo este tema, Ricardo, ¿tú cuál crees que es el más grande misterio en la historia de los alemanes, en los nazis específicamente? Pues, Además de la muerte de... Sí, yo creo que Hitler, la- para ti, ¿cuál porque es ese el es el- más, creo que es el más cabrón. ¿A ti cuál es el Hitler. que más te apasiona? Como yo- misterio. Yo creo lo que pudieron haber encontrado, que no dijeron, Ujú. en cosas esotéricas. O sea, todo lo que buscaron Ujú. alrededor del mundo, Sí, porque claro, viajaron por todo el mundo buscando El arca de la reliquias, alianza, la lanza de Longinus, los... No, ¿sabes qué? A mí me la- llama más la atención la arca de la alianza. fíjate. Esa. Porque además nadie sabe, ¿no? Es que ni Como- siquiera nadie sabe si existió. No, sí existió. No, es que sí hay De que existió, documentación sí de eso, existió. claro. La reina de Saba, o sea, hay gente que sí, Sí, sabe. pero De hecho, no tiene esa comprobación de ese origen realmente divino, güey. Bueno, la comprobación de los... Ah, Pero es la raro, Biblia, es la Biblia complicado. te da... Es complicado. Por eso la arca de la alianza que sale en
Indiana Jones. Indiana Jones es una réplica exacta. Es una réplica Sí, exacta. porque están las medidas. Porque está cómo construirla exactamente en la Biblia. También está el arca de Noé, güey. Y o sea, todo está exacto. O sea, de hecho, hay gente que ha De hecho, hay un construido güey que ha construido arcas de el la arca. alianza con las medidas que vienen en la Biblia. El arca de Noé, Pero el pues, arca de la alianza sí está construido. O sea, no hay falla de cómo era o cómo Claro. pudo haber sido. Era, si sabes cómo es. Entonces, a lo mejor sí existió, pero no sabemos dónde está. Para resumir, el mayor misterio después de la muerte de Hitler y demás sería todas las reliquias y todos los tesoros sagrados y todas A eso me todas voy yo las también. reliquias de poder que los alemanes buscaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Y qué buscaron? Eso lo vamos a hablar en el Patreon. en el Patreon. En el próximo episodio Patreon. Así es. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No sé si quieres. No, al pensarlo. contrario, muchas gracias. Yo la pasé muy bien. No, pues al contrario, Ay, muchas no, gracias qué bueno. a ti. Pero se nos acabó el tiempo. Omar, muchas gracias. No, hombre, Ánima, Juanma, Ricardo, gracias, qué gusto verte, de verdad, amigo. Siempre es un placer. Es impactante y es padrísimo hablar de estos temas aquí y sobre todo con alguien que los domina, ¿no? domina y que te platica de tantas cosas tan padres y que podemos charlar de tanto alrededor de y dilucidar y demás. Gracias por venir y yo creo que el capítulo de Patreon va a estar bestial porque justo vamos a entrar en sintonía de esos temas esos ya temas. muy esotéricos, muy raros, muy extraños y que van a provocarles a muchos, pues yo creo que más de una noche Sí, de yo pesadillas, creo que así sí. que gracias por estar aquí y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches. Así es, amigo Juan, muy buenas noches. Muchas gracias, Anima, Omarcito, doctor, muchísimas Bueno. gracias que estuviste por acá. Para mí siempre es un gustazo entrar en este tipo de temas porque además se te va como muy rápido todo el asunto. Y pues son temas que además creo que todos en la mesa los disfrutamos bien, cabrón. Siempre que hablamos de cosas así, son cosas que te llevas a tu casa y le sigues pensando. Apasionantes. Están muy apasionantes. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. La vamos a dejar los 30 días que dice Sí, ¿no? Facebook y que se 30 días borre, se vaya al diablo porque está muy Sí. buena. está para bueno. que ustedes la puedan ver y estará disponible en el podcast la próxima semana. No, amigos, el Patreon no se transmite, perdón. Ese sí no lo transmitimos. Pero sí, y aquí se va a quedar 30 días. Así es que, pues espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Amigos de Facebook, no se vayan porque todavía tenemos los saludos que nos hicieron favor de mandar y ahorita lo vamos a leer. Doctor Ricardo Ramírez, Vámonos. muchas gracias. Que ya es de noche, ¿no? Sí, Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, güey, gracias por la invitación. Así es, yo soy Samuel Anima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique. Ahora sí, saluditos, amigo. Todo lo que échale tengas el- pendiente. Vámonos con los saludos. De una vez Muchas para gracias ver todos los a que cuántos se saludos quedaron vas a reprobar y o que qué onda. aguantaron hasta el final. Pues que se reporten quiénes son. Así es, No sé vámonos. quiénes Bueno, están, a ver otro tú. mono que ya nos había saludado, ok. Jesús Molina dice, ¿dónde anda Chitec? Pues, eso yo quisiera saber. Todos porque queremos saber lo mismo, amigo. No sabemos nada de él. Squil Lore dice, saludos Milik. Dan Cruz dice, saludos al ánima. Saludos, Dan. Silvia Barrios dice, soy yo no soy. Dejaron al Chitec. Él nos dejó. Tú sabrás más que nosotros de dónde está. Cachetitos guapos. Ay, solamente tú sí. lo ves así. No ya. manchen, ¿por qué tanta? Ay. A ver, yo sí voy a hacer una pregunta. Estamos ya seguimos Fuera al del aire, pero aire, sí. estamos fuera del podcast. ¿Qué chingados le ven a Shitek? De verdad, o sea, no manchen. Además, ¿Quién es el Chitec? El otro güey que está aquí con nosotros, un puto. además le gusta. Pero sí, no, Bueno, batea de pero zurda bueno. y todo, pero ¿por qué le mandan? A ver, a mí jamás en la vida alguien me ha mandado mensajes y hay un montón de fans que le mandan a Shitek mensajes personales y lo agregan. Yo no tengo a nadie. Yo no tengo ni fans, Nada. ni mensajes eróticos. Estamos tan como pinches le mandan feos, a estamos tan Chitec. pinches ojetes, tan culeros. Ya dejen de chillar, hombre. Güey, es en serio, o sea, Oye. Shitek es un pinche garañón. Sí, yo. la Shitek verdad es un que tipazo. Y hace a rato lo Chitec dijiste tú en me el mandan grupo. fotos. A mí ni siquiera me mandan nada. Pero bueno, que es otra historia. Dalia Cantú, ¿dónde me dejaron Chitec? Bueno, ya está. Sebastián Telles, saludos al jefe Ricardo de Lolita y mía. Otro mono, sería un placer recibirnos allá en Guadalajara. Ah, cómo no. Víctor Matthews, saludos, noches mágicas de Autopsia de la Psique. Francisco Gracias, J. Víctor. Pérez, espero llegar a tiempo, saludos a todos, saludos. Ross, mi jefe de tropa y mi gran amigo. Amachito Uy. Talks dice saludos.
Morgana RM dice, saludos, profe, se le quiere. Eso, puro amor. Amarcito Tax dice, primero pioneros de muchos avances tecnológicos y científicos, me supongo hablando de los nazis, ¿no? Claro. Steve Joe Black dice, saludos desde Saltillo, saludos para ti Uy, también, qué amigo. bonito Saltillo. Oscar Dillinger dice, saludos señores, saludos también para ti. Oscar Dillinger dice, cuando vengan a Nuevo León, se hablan y se dice y se hace la carnita asada. ¿Estaría? Ya. ¿Cómo no? Cuando vayan a Nuevo León, nos hablan y se hace la carnita asada. Vamos a Nuevo Eso León. es perfecto. Mar Steel dice, saludos de San José, California. Uf. Me aventé todos sus episodios en Spotify y Qué esta aguante. semana y me encantan sus podcasts. Pues un saludo también para ti, Val Steel. Emanuel Villa, ya llegué, pues bienvenidos. Vientos, Emanuel. Luis Argudín dice, saludos. Bueno, es lo del ánima de que prácticamente yo lo viví. Beatriz Glés dice, saludos, me fascina el podcast. Tengo que decir que me es algo raro verlos. Éxito, chicos. Somos más feos de lo que esperabas, lo sabemos. Somos Hasta horribles. su máscara. Emanuel Villa, después de 5 meses anexados, se les extrañaba. Saludos, Emanuel. José Ricardo Maravilla Jauregui dice, ya se les extrañaba. Pues saludos también para ti. A Luis Ramírez, un saludo también para él. Randy Vázquez, saludos. Tona Escobar dice, siempre es un gusto verlos en vivo, mis queridos autopsios. Tema interesantísimo y polémico, así es. Ujú. Dan Rodríguez, podcast, saludos para ti, Dan. Gabo López, saludos jóvenes. Ya está, faltaba que Gabo que se nos reportara. Sí, que se reportara dónde andas. Gabo López, favor déjenlo para verlo después. Sí, claro. Sí, va a este sí quedar se ahí. queda. Sebastián Telles, la peli de Iron Sky, que era cuando los nazis llegan a A la luna. A la de luna. hecho, la luna, allá en la luna es cuando regresan supuestamente ya, ¿no? Sí. Cuando están ya reagrupados. UC Lugo, señorona, dice, buenas noches, caballeros, saludos desde San Dieguito, allá San Diego de la Unión, saludos, saludotes. y de veras que nos acordamos mucho de ustedes. José Luis Gallegos, buenas noches, amigos, saludos. Fernando Rivera dice, lo de los gitanos, los romaníes o Ujú. roms, así es. Es lo mero. Fernando Rivera, primera vez que los veo en vivo. Fernando Rivera dice, a ver si el ánima me manda un saludo, por favor. Fernando, un saludo para ti solito. Ey. Gabo López, o sea, si pudieran, por favor, pongan el live en Patreon. ¿Eh? O si pudieran, por favor, pongan el live en Patreon. Pues ¿para qué? Si está Ya abierto está, para todo se el va a mundo. quedar ahí 30 días. O sea, si te refieres al Patreon este, Live, ahorita. no. O sea, el Patreon no se hace live y No. no se... ¿Por qué? Porque entonces pierden los Patreons ese derecho exclusivo al cual acceden Así gracias es. a su aportación. Entonces, por eso no lo transmitimos en vivo y por eso no hacemos nada parecido. Porque el Patreon es exclusivamente de la gente que paga para tener ese Patreon. Y si nosotros lo transmitimos en vivo, Pues le pues quitamos entonces el le chiste. quitamos el chiste a hacer Patreon. Así No, es. una disculpa, pero es que así es. Fernando Rivera, parece ser que lo del tren es solo una leyenda y no hay mucha información verdadera. El mismo Fernando nos dice, lo que sí es cierto es que mucho dinero, oro y valores en bonos, otros títulos mercantiles se quedaron en bancos suizos. Ujú. Eso Ah, no sí, quedó. claro. Él mismo dice, hay otro supuesto tesoro que los japoneses escondieron cuando robaron en la Segunda Guerra Mundial y se le conoce como el oro de Yamashita. Ujú. Ujú. No manches, animales, hundieron los dos portaaviones más grandes del mundo, el Musashi y el Yamamoto. Sí, les hundieron Sí, los dos, pero no, dos. pero la flota sigue ahí. Bueno, seguía ahí. Fernando Rivera, además de la batalla de Midway, perdieron casi toda su flota. Mm. Sí. Alessandra CM, temazo, y yo no puedo verlo, más tarde me pondré la corriente. Vale. Alessandra, ahí va a estar. Oscar Gracidas de Sí, Márquez, se grabó un todo saludo Sí. del gran trío Galaxia, al invitado también, saludos de San Luis Potosí. Fernando Rivera dice, pero eso fue en la Primera Guerra Mundial, fue el telegrama Zimmerman, así es, Ujú. en la cuenca del Ruhr y en la Sarre, donde existe la industria carbonera, Sí. que son los dos poblados. Ujú. En Miscuac conozco una carbonera, de veras hay una carbonera. Todavía ahí, hay sí, cierto, carbonera, esto sí, existe sí, en sí. Miscuac. Fernando Rivera dice, fue un vuelo que salió de Florida, era una escuadra de 5 aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquel problema fue que el líder del escuadrón decidió volar en dirección opuesta al punto de partida. Así ¿Ves? Es lo que te digo, dieron mala vuelta. güey. Así es, Fort Lauderdale. Jorge L. Torres dice, Ishitec, ni siquiera sabemos. Fernando Rivera, hace algunos años apareció una parte del fuselaje del avión, bueno, es lo que tú creo que habías comentado, ¿no? Fernando Rivera dice, también hubo un caso de un barco llamado Joyita, y está muy raro porque la tripulación desapareció sin dejar rastro y era más bien un yate pequeño. Ujú. Ay, perdóname. Dice, según la leyenda del arca, está en Axum, en Etiopía, en un Chingo de montero lugares. copto. Ah. Es que, Yo siento ajá, que ahí sí es donde podría podría estar ahí, Así sí, es. pero hay varios lugares donde... En el 51, ¿no? Sí. Ajá, sí, claro. En Nigeria, en Marruecos.
Dice lo del barco, dice que no es donde encontraron momificado al capitán, Ujú. creo que es ese mismo. Que estaba sentado enfrente de su escritorio con el... Sí, que no había nadie, pero todo estaba en orden, pero ni rastro de los tripulantes. Es así Sí, es. correcto. Bueno, hay muchas historias de ese barco. Según la leyenda, el arca está en Axiom, sí, ya nos dijiste. Ya se viene un libro llamado Quebranegast. Gabo López, pues un saludo. Gabo López, saludos, carnal. Dice, bueno, saludos también a él. Y dice Fernando Rivera, vientos ánima. Perdón por tanto comentario, pero me gusta mucho el podcast. Amigo, leímos casi todos tus mensajes, creo que fue todo lo que lo dijiste. Así es. Así es. ¿Y por qué en Etiopía? ¿Por qué en Etiopía que está el Arca de la Así Alianza? es. Pues no sé, güey. ¿Se acuerdan de la princesa de Saba? Ujú. Bueno, ¿La de las toallas? no, Saba, Ah. Saba, la princesa Saba fue la que pudo haber tenido un hijo con el rey Con el rey Salomón, Salomón. y que cruzó todo Egipto para llegar a Etiopía. Etiopía, aparte de los egipcios, es el segundo país con más Se supone que ella la cristianos llevaba. católicos. Ella pudo haber sido la que sacó al Arca de la Alianza Ujú. cuando se perdió estos Sí, cuando- estudios, así es. Y se pudo traer toda esa Arca de la Alianza. Además a de Egipto. ser considerada la cuna de la humanidad, ¿no? De entrada. Así es. Sí, sí. Hay que recordar que Etiopía jamás fue conquistada, lo intentaron los italianos, lo intentaron los franceses. Nadie lo consiguió. Y no lo pudieron conquistar. Y está aquí entonces- cerca en Eje 5. Exacto, está aquí por el medio de la línea de café. ¿Y cómo Un se llama- leoncito cómo de se llama- escudo. ¿Cómo se llama el instituto que está arriba? ¿El qué? Instituto de Transparencia. Etiopía, Plaza de la Transparencia. La Plaza sí. de la Transparencia. Ahí a lo mejor si te subes se ve, güey, por abajo. Exactamente. Probablemente Bueno, la entonces referencia. Etiopía fue uno de los únicos países africanos alcanzaste. que no fue conquistado. Querías esa Bueno, fila, güey. lamentablemente se nos acabó el tiempo en el en vivo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les damos un abrazote de parte de todos nosotros. Un beso Solo tenemos que enorme. grabar el Patreon, que va a estar muy Igual de bueno, ¿eh? buenísimo. Así es que nos vemos. Esto fue Autopsia de la Psique. Besos para todos. Muchas gracias, amigos. Adiós. Bye. Arrebuay, Shoshana. Susana.